Audiencia de Deporte Misiones, tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde totalmente futbolera aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Se va a jugar nada más y nada menos que la final de la región Litoral Norte de este Regional Federal Amateur 2025-2026 en búsqueda del ascenso. Guaraní Antonio Franco va a estar recibiendo a Defensores de Puerto Vilela de la provincia de Chaco en una aguerrida llave que tendremos por delante, con un partido que seguramente Guaraní lo entiende y así lo ha preparado y así lo ha pensado y así lo ha trabajado durante todo lo que tenga que ver con la semana, porque sabe y entiende que Guaraní tendrá que jugarse muchísimo esta tarde, porque la visita en su casa es sólida, porque la visita en su casa no pierde, porque la visita en su casa va a saber que son los últimos 90 minutos del torneo. Es por eso que Guaraní ha preparado una fiesta terrible desde la hinchada para poder impulsar al equipo de Duto Luchans, ese tándem que parece haber encontrado el equipo, parece haber encontrado la vuelta al torneo, el rumbo. Hace varios partidos que Guaraní gana, gusta por sobre todas las cosas y también se dio el lujazo de golear cuando quiso. Tiene jugadores de muchísima jerarquía, armó un plantel digno de pelear lo que tenga que ver con el ascenso. Sabe que hoy tiene la parada quizás más difícil en lo que va del torneo, y me atrevo a decirlo más difícil porque no quiero pasar por alto que Guaraní viene de semifinales, dejar eliminado nada más y nada menos que a Mandillú de Corrientes, un rival histórico con un cruce con mucha también historia, como lo es entre Guaraní y Mandillú. Guaraní lo ganó cómodo a esa llave, ganó en Corrientes, vino, hizo lo propio acá y por momentos daba la sensación de que si apretaba un poquito el acelerador sacaba más ventaja. Esa es la verdad. El partido data de las 5:30 de la tarde, estamos casi cerca de las 5:15, los dos equipos están haciendo el precalentamiento en el campo de juego, que por cierto de acá arriba se lo ve de 9 para 10 puntos, se lo ve muy bien. Sigue ingresando público, es muchísima la cantidad que hay ahora. Se ha venido absolutamente todo el barrio de Villa Sarita y de Misiones. Leo, puedo ver desde aquí banderas de todos lados, esa es la verdad. Hoy nosotros con Deporte Misiones haciendo algo atípico si se quiere para nosotros, pero para que el público lo entienda, hay reglas que lastimosamente hay que acatarlas. Y a nosotros hoy nos toca hacer el relato radial con una imagen puesta, pero para el fanático del fútbol, el fanático de nuestra pantalla, que nos acompaña partido a partido, fin de semana y cuando hay entre semana también, porque sabe que la pantalla de Deporte Misiones no lo deja gamba. Le queremos decir que una vez finalizado el partido ya va a estar publicada la imagen, esa es la verdad. Por una cuestión de derechos de autor no lo podemos transmitir en vivo. Esa es la verdad, pero hacemos lo posible para llevarle todo lo que tenga que ver con el partido hasta cada uno de sus hogares. Eso es lo que nos propusimos, puertas adentro con el equipo de Deporte Misiones, y aquí estamos en esta tarde de muchísimo calor para poder cumplirles. A mi lado, para comentar y analizar, le voy dando la bienvenida. Bienvenido a las transmisiones de Deporte Misiones nuevamente, bienvenido a esta dupla que tiene un ascenso del último campeonato, ¿por qué no decirlo? Del último regional amateur lo hicimos toda la campaña a Bartolomé Mitre y estuvo al lado mío. Un prócer, si los hay, en el comentario. ¿Cómo le va Jorge Horacio Herbert? ¿Cómo anda, mi amigo? Qué lindo es volver, y volver de esta manera. Volver a una cancha, a un estadio, donde otro equipo de Misiones puede marcar historia. Y sobre la historia también me voy a referir en un ratito nada más. Pero es así como decir, Kevin, tenemos el último ascenso en Santiago del Estero con Mitre, y por qué no repetir este año con Guaraní Antonio Franco. Un Guaraní que, ¿cómo se le puede decir? ¿Viste cuando tenés la cara sucia y tenés que lavarte? Bueno, eso es lo que hizo Guaraní. La gente entendió que Guaraní tenía la cara sucia, lo puso bajo la ducha, y esta comisión está haciendo las cosas de otra manera, está planteando el crecimiento del equipo de otra forma. Un equipo que no para de crecer porque en su momento tuvo sus altibajos, sus partidos que perdió. De hecho, aquí en la misma cancha de Guaraní perdió 2-1 con Brom.
pero un equipo que se levantó totalmente y como vos dijiste, se sacó de encima nada menos que a uno de los cucos del torneo, que es Mandillú. Un Mandillú que tiene mucha historia, al igual que Guaraní. Y Guaraní quiere volver esa historia. Esta tarde creemos que va a estar un estadio prácticamente colmado. Lo único vacío van a ser la tribuna visitante. Pero también convengamos que Vilela, el grupo de hinchada, no es lo que es Guaraní Antonio Franco. Y hay que ver, a pesar de que Deportivo Vilela tiene muchos nombres de peso que han jugado en el Federal A, tiene mucha historia, hay que ver cómo se la bancan cuando tienen tanta hinchada por detrás, como ser en este caso, en este partido. Un partido donde creo que va a haber buen fútbol. Todavía no lo hemos visto al equipo de Vilela tener buen fútbol porque los estadios donde ha jugado no ha podido hacer correr la bola correctamente. Acá va a poder demostrar lo que realmente sabe. Y Guaraní, bueno, viene inspirado. Lástima Mauro Gómez, que no está. Una baja muy fuerte, Kevin. Y bueno, también tenemos que anunciar lo de los sorteos, ¿no? Sí. Hoy vamos a sortear. Dato importante, ¿no? Porque nos ponemos a tiro para cumplirle al público cuando siguen los ejercicios de precalentamiento. Y tenemos que ir comentándole que gentileza de quien les hablaba hace un minuto nada más, el gran Jorge Gerber. Y Gerber Indumentaria, subiéndonos al desafío G3, a todo el equipo de Deportes Misiones, le comentamos que tenemos 6 pares de medias para sortear, de medias pantorrilleras, las mismas que va a usar Gaf esta tarde. Así que se las pueden ganar, ¿no? Van a ser de color rojo en vez de blanca. Van a ser de color rojo. Vamos a tirar unas claves ahora antes de empezar el partido. Esa clave la van a tener que decir a través del chat de Deportes Misiones. Y después nosotros, al final del primer tiempo, vamos a hacer ese primer sorteo de esas primeras 3 pantorrilleras con el escudo de la franja. Claro, vamos en minutos nomás vamos a anunciar cuáles van a ser las palabras clave. Van a ser 3 palabras claves diferentes. Y tenemos que decirles que también nuestra producción va a estar trabajando a fondo para cuando en la voz de cualquiera de nosotros dos se pronuncie esa primera palabra clave, el primero de ustedes que está del otro lado de la pantalla, que en los comentarios deje los últimos 3 números de su DNI, se va a llevar una pantorrillera de la franja de esta tarde, ¿sí? Lo decías bien para destacarlo lo que decía recién Jorge, que no sé si usan la blanca o la roja, porque me parece a mí que van con la alternativa, por lo que de acá arriba se llega a apreciar, ¿no? No, lo que tienen ahora son puestas media las antideslizantes. Solamente para precalentamiento. Claro, ahora ustedes que entienden de esto, claro. Se tienen que poner las medias arriba. Ah, bien. Así vamos entonces. Así no pueden jugar. En minutos nada más, cuando quede todo vacío en el campo de juego, vamos a anunciar para que usted esté atento y anote por ahí cuáles van a ser las 3 palabras claves. Fácil, ¿eh? Sí, fácil. Porque queremos que se la lleven. Hay que estar atento nada más. Y vamos a aclarar, quien esté dentro del campo de juego, escuchando la transmisión de Deportes Misiones. Claro, que esté aquí en la cancha. YouTube, que esté acá cuando se va Guaraní a los vestuarios, a ultimar detalles y volver para jugar la final. Diga, Jorge, diga. Bueno, el que esté dentro de la cancha, que se acerque acá a la cabina de transmisión, que estamos prácticamente en el centro de la cancha arriba. Y si no, después que se comuniquen a través de la página de Deportes Misiones para poder hacerse acreedor del premio, ¿no? Así es. El que está en el campo, aquí en el estadio, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, puede acercarse aquí y ya la producción va a tener quién es el ganador. Quién es el primero en dejar sus 3 últimos números de DNI cuando nosotros digamos las palabras claves. Se puede acercar aquí y se las vamos a entregar. Y el que está en su casa, porque también estamos para eso, Jorge, ¿no? El que está en su casa mirando la transmisión de Deportes Misiones, se van a comunicar automáticamente por la cuenta de Instagram de @Deportes Misiones, así todo junto. O también a través del Instagram de G3. Sí, también de Gerber Oficial, también ahí vamos a estar, se pueden estar comunicando para poder retirar sus hermosas pantorrilleras. Recién me mostraba Jorge acá, muy bueno, ¿eh? Muy buen salto de calidad también para la indumentaria de la franja que ha llegado a esta final como si fuera poco. Mucha gente, Jorge, ¿eh? Muchísima. Mucha gente y va a seguir entrando aún después de comenzado el partido.
Y con seguridad que en el entretiempo se llena totalmente. Así es, cuando ya se han ido defensores de Puerto Vilelas también, después de Guaraní lo hizo. Ya no hay nadie en el campo de juego. No hay nadie de los protagonistas. ¿Podemos tirar la primera palabra clave? Sí. La primera palabra clave van a ser las iniciales del club local, ¿no? Va a ser el GAF. GAF. Esa va a ser. No Guaraní Antonio Franco. No, va a ser el GAF. GAF. Claro. Para que más o menos usted lo entienda. La segunda palabra clave va a ser Fernández de Oliveira. Exactamente. Fernández de Oliveira. Los apellidos de quien lleva, claro, el nombre de este hermoso estadio que está colmado hoy. Y la tercera palabra... Deportes Misiones. Deportes Misiones. El nombre de nuestro queridísimo canal, de nuestro medio. Esas van a ser las tres palabras claves. En este primer tiempo. Sí. En el segundo tiempo vamos la renovamos y tenemos tres pares de medias más para sortear. Esa es la verdad. Excelente, con entonces. Garantía, ¿eh? Sí. Ya los chiquitos de las inferiores se han acomodado aquí abajo con globos para acompañar a los protagonistas. Media docena y un poquito más, ¿no? Sí, 7 banderas. En el campo de juego de Guaraní, lindas banderas que se prepararon para la ornamentación de hoy. Porque estamos a 5 minutos del comienzo del partido. Me parece que esto va, no sé si para 5, me parece que arrancamos un poquito pasado, ¿no? Y puede ser. Tenemos que decir también los árbitros. Sí, y las formaciones, Jorge. Y las formaciones. La verdad que el campo de juego está bastante bueno. Tiene algunos claros que principalmente es arena, pero no es significativo como para que la pelota no transite normalmente. Bien, te voy a preguntar por la visita. Arrancamos con el conjunto de Puerto Vilelas. ¿Cómo forma esta tarde? Defensores de Puerto Vilela. Deportivo Vilela forma con el 1 Leandro Ledesma, con el 2 Cristian Tabaqui, con el número 3 Nahuel Molina, con el 4 William Fernández, con el 5 Lautaro Ramírez Remoti, con el 6 Leonardo Navarro, con el número 7 Gonzalo Ríos, con el número 8 Rodrigo Montenegro, con el número 9 Gustavo Carballo, con el 10 Leonel Nitz, con el número 11 Jonathan Canario. Perfecto. Y con el número... Sí, perfecto, ahí estamos. Hasta ahí estamos con los 11 iniciales. Ya los goleadores, Sí, el cuarteto arbitral se ha metido en el campo de juego. Decime quiénes son los encargados de impartir justicia en la tarde de hoy, Jorge. Fernando Reckers es el árbitro principal. El primer asistente, Luciano Morelo. Brian Reckers, que no sabemos si es hermano o no, como segundo asistente. Y el cuarto árbitro es Gastón Ambrosín. Perfecto, se empieza a levantar el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira porque hay un recibimiento importante para Guaraní. Que te pregunto rapidito porque se van acomodando los reporteros gráficos. ¿Cómo va a formar en esta tarde? ¿Quiénes son los que tienen una cita con la historia de Guaraní? Edu Flores con el número 1, con el número 2 Alejandro Galván, con el número 3 Joaquín Machado, con el número 4 Agustín Vallejos, con el 5 Denis Benítez, con el 6 Nico Vallejos, con el 7 Enzo Cejas, con el número 8 Lautaro Soto, el número 9 Lucas Velázquez, el número 10 Leonardo Galeano y con el número 11 Marcelo Dávalos. Ahora sí, esos son los equipos, esos son los protagonistas que van a arrancar. Y se empieza a levantar también la platea techada aquí abajo de nosotros, donde estamos. En una de las cabinas más privilegiadas que tiene el club, eso es cierto. Tenemos una vista particular. Espectacular, ¿eh? Vemos absolutamente todo el campo de juego. Algo que es difícil de encontrar, ¿eh? Se ha llenado en este momento ya en su totalidad casi el estadio de Guaraní. Solamente me queda atrás del arco que da espaldas al río Paraná. Cuando Fernando Requer hace sonar su silbato para que vengan los protagonistas, porque claro, estamos y 27. Ya estamos en hora. El partido data de las 5:30 de la tarde. Los reporteros gráficos que se han acomodado, hoy hay varios, hoy son bastantes. Mucha gente hoy. Sí, mucha gente adentro del campo de juego. Todos los colegas que no se quieren
perder nada y van a grabar los momentos para que queden en la historia de esta final. Final que tenemos que ir comentando, que ya sabe quién será su rival o contra qué campeón, de qué región, podemos decir, va a jugar. En caso de ganar aquí en una hipotética final, jugarán contra el Litoral Sur. Contra el Litoral Sur, exactamente. Y el otro dato importante es por qué Guaraní juega de local y no juega visitante el primer partido. Es una pregunta que mucha gente se hace, pero esto está armado de antemano. Claro. De antemano el Consejo Federal dijo esto es así. ¿A quién le preguntaba, no? Sorteo, no le preguntaba a nadie. Cuando vuelve Gastón Ambrosín, que es el cuarto árbitro, le fue a buscar a los protagonistas. Modo radio hoy, Jorge. Mucha agua, agilizar esa garganta. Pero se viene un recibimiento que veo que empiezan a preparar los celulares y demás, porque la gente de Guaraní ha trabajado toda la semana. Y encabezados por su capitán Gustavo Carballo, se viene al campo de juego el conjunto visitante. Ya está Defensores de Vilelas, vestido todo de verde y algún que otro vivo blanco. El conjunto chaqueño que buscará parársele de frente a la franja. ¿Podrá? La gran pregunta, Jorge. Tiene con qué, porque tiene bien formado desde la línea central y hacia los sectores también. Tiene buen equipo, buenos jugadores, tiene buen pie. Hay que ver cómo se la ingenia Duto y el Luchán para detener esos avances. El número 9 es muy peligroso y ni sabemos lo que mucho gol, ¿no? Sí, pero principalmente de arriba, ¿eh? Hay que cuidarlo de arriba. Se empiezan a prender las bengalas de humo. Las palmas que acompañan, algún que otro papelito que vuela, encabezados por su capitán Nicolás Vallejo. Señoras y señores, en este momento es cuando un relator se debe callar. Así se vive una final. Explota el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ya está la franja en la cancha. Se inundó de humo blanco y rojo la provincia de Misiones, porque un equipo de la Tierra Colorada buscará escribir su nombre en la historia. Palmas arriba para agradecer a quienes han venido en pero muy pobladas condiciones a acompañar al equipo de Duto Luchans. Posarán para los reporteros gráficos y comenzará la final, Jorge. La tan esperada primer final. Mucho humo, la gente está muy extasiada porque hace rato que está esperando estos partidos, estas finales, para tener la posibilidad clara y concreta de salir de esta zona, de salir de este torneo y jugar por el tan ansiado Federal A. Hay algún que otro estruendo, claro, sí, porque llegó la pirotecnia también. Muy, pero muy lindo el recibimiento que acaban de hacer, ¿eh? Sigue sonando, ¿eh? Y va para rato. Ahora también los chiquitos, los alcanzapelotas, que hacen el laburo difícil de recoger los papelitos, porque ha caído Serpentina de una manera. Dice G3 todo, Herbert. De acá lo leí, quédese tranquilo. Espectacular, los felicito también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Los felicito. Aunque todavía no las vi. Los felicito. Posa para los reporteros gráficos con alguna que otra bandera. El plantel completo de Guaraní, fueron todos a la foto. Y ahora se levanta, me parece que de esto vamos a tener todo el partido, ¿eh? Cuando la hinchada ya te empieza a tapar el relato. Exactamente. Ya te lleva por delante. Exactamente. Saluda Vallejos al cuarteto arbitral y a los visitantes. Se van a acomodar los protagonistas. Por una cuestión protocolar, porque la barra de Guaraní está atrás de un arco. Edu Flores arrancará el partido con el arco que da espaldas al río Paraná. Y del otro lado, Leandro Ledesma
hará lo propio, pero con el arco que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. El sorteo en las manos de Fernando Reckers. Ya están los capitanes. Por allá anda Gustavo Carballo y Nico Vallejos. A ver, larga charla en el sorteo, Jorge. Sí, a veces... Voló la moneda ahora, recién. Ahora es muy protocolar todo esto. Sí, el primer sorteo, el segundo sorteo. Lo importante es que saca todo bien. Siguen sacando serpentina. Creo que también era la idea ganar algún que otro segundo por esto. Ayudar a los chiquitos que están a fondo, ¿eh? Sí, no se puede jugar. A fondo, pobre. Con todas esas tiras. Es increíble, pero cómo se pueden lastimar. Claro, sí, sí. De este lado, el palo izquierdo del arco que atacará Ledesma hacia el lado del córner, ya está todo limpio. El tema es el otro lado, donde ha caído más serpentina, lógicamente. Para mover el Chele Dávalos. O Velázquez, Velázquez, ¿no? Sí, es Velázquez. Cuando Fernando Reckers de la orden. Bueno, acá abajo hay un tema también con el cuarto árbitro que le dicen hay alguien que no puede estar, ¿no? ¿Dónde está? Exactamente. Hay mucha gente parada ahí en contra de la línea que realmente molestan. Ah, la policía, ¿eh? ¿Sabés que es el cordón policial el que no puede estar ahí? Y sí. Da la sensación de que ese es el bendito problema. Tenemos que ser campeones este año, canta el público. Sabe que es un partido clave, ¿eh? Acomoda el reloj Fernando Reckers. Ajusta todo. Dio la orden. Movió Velázquez. Hay fútbol en Villa Sarita. Ha comenzado la final ida del torneo regional federal amateur litoral norte, la zona que se define entre Guaraní y Defensores. Juega para atrás y el que viene saliendo por acá es el capitán Vallejos. Se apoya en su arquero. Se quedó corto Leonel Nis, que venía sirviendo la pelota para Canario. Carballo, Canario se metió en el área. La primera intervención va a ser para la visita, que no llegaba a hacer pie, pero los indicios son de que a robar y a salir corriendo rápido, Jorge. Ese parece va a ser el fútbol de esta tarde. Sí, sí. Además son grandotes adelante. Tienen buena velocidad. Mueven rápido la pelota. A Anís, antes de ir comenzando, a Anís yo lo tengo de Sarmiento. Lo relatamos una tarde en Federal A, ¿recuerda? En Rocamora, contra Mitre. En Rocamora y después lo relatamos en cancha de Sarmiento, en Chaco. Bochazo en largo que venía. El defensor no quería milonga. Hablamos de Tabaqui, la tiró en el córner. Será el primero en la tarde para Guaraní. Vendrá desde la izquierda. Irá Vallejos a hacerlo. Llegó toda la gente alta. La jugaron rápido, ¿eh? Y vino Vallejos. Se apoyó por este lado el Machado y el centro en largo que vino pasado. El que rechazaba la pelota como podía y dando una mano era Canario. Se la robaba Molina. Va a cruzar mitad de cancha el conjunto chaqueño. Molina la filtró bien para que vaya Canario. Allá va el 11 que es muy rápido. Y el que rechazaba era Machado que daba una mano. Giraba como podía Ramírez Remoti. Molina no podía ante la ajustada marca de Lucas Velázquez. Será lateral, ya lo hizo Vallejos. Bochazo largo de Galván. No lo encontró a nadie. Y no le gustó tampoco al tándem Duto Luchans. No quería el bochazo largo. A las manos del arquero Ledesma, que recién ahora la junta. Claro, ganar unos segundos en la tarde de hoy sería lo ideal, ¿no? Bochazo largo.
La tiene Nis. Acá Leonel y la pelota. Navarro. Bochazo largo de Navarro. Para que juegue Gonzalo Ríos. No podía ante la marca de Vallejos. Vallejos y después impreciso. No lo encontró Machado. Será lateral. Para Defensores. Lo va a hacer Gonzalo Ríos. Ya lo hizo. Vino el centro del área. Le quedó a Remotti. Remotti está dentro del área. Ojo con esto. Sacó para afuera la pelota. Le quedó a Nis. Nis le pegó. Rebotó por último en Soto. Ojo, no podía ya hacer pie Remotti. Se pierde en el fondo. Acusa un golpe en la pasada. Galván saldrá desde el fondo de Flores. Remotti, hay algunos equipos del Federal A que la están preguntando condiciones por él. Ojo que se quedaron largo y le quedó a Galeano. Galeano por arriba y casi se lo llevó puesto. Nahuel Molina. Ojo, ojo, Dígame usted, Jorge. Dígame usted. No fue penal, no fue penal. No fue penal. No llegaba el jugador de Guaraní. En el cuerpo a cuerpo que fue al suelo, pero no hay falta. En 3 minutos avisó Guaraní, bochazo largo. Galeano es rapidísimo, Que no se duerman. Ahora Soto le reclama a Reckers. Y se mete también ahí en la volteada Gonzalo Ríos. A todo esto será lateral para Guaraní. En derecha, 3/4 de cancha, lo va a hacer Vallejos. Ya lo hizo Vallejos para Laudi Soto. Soto que la aguanta. Juega hacia atrás. No se encontraron. Carballo. Vallejos. La tiene Guaraní atrás de mitad de cancha ahora. Galván. Lo va a poner a jugar a Machado. Allá va el zurdo. No pudo ante la marca de Nis. Nis que tiene una labor, me parece que es automático. No dejar que Machado pase al ataque. O por lo menos da la sensación. Nis es un jugador que utiliza todo el ancho de la cancha. Por eso lo Soto jugó rápido, te corto, porque cuando Guaraní apura parece que sí. Pasaba por allá, Remotti no podía. El que la tiene Denis Benítez. Quedaba fuera Galeano, claro, me hacía la seña usted, Jorge, y es cierto. Si lo atinaba. Quedaba solo. Sí. Denis Benítez que hizo rápido. El lateral ya saliendo Vallejos. Aquí a Denis Benítez. El chiquitín, bochazón largo para que vaya. Velázquez no va a llegar. El que sí la tiene es Leandro Ledesma, el número 1 del conjunto de Chaco. Bochazo largo para Carballo, la mató en el pecho. Giró Carballo, pasó bien Carballo, Después lo sumaba al ataque, Soto que daba una mano. Jugaba Canario. Canario pasó bien jugando con Nis. Después Nis del sol. ¡Uy! Se tiene que ir, ¿Sabes qué, Nis? Bueno, lo va a molestar. Ahora, y lo va a molestar a Benítez. A Benítez no lo tiene que molestar, me parece a mí. Le va a molestar a los dos. ¿Le va a molestar a los dos? Sí. Pero me parece a mí que la amonestación a Benítez no va, No tienen. Benítez patea la pelota, es cierto, pero de esta se ve mucha, Jorge. En mi caso sería la amarilla para Benítez y la roja para Nis. Claro, porque Nis le pega. Ahora, lo de Nis sí es agresión. Es agresión. Agresión como para roja. Se llama juego brusco grave. Sí. Juego brusco grave, exactamente. Será tiro libre para Defensores de Vilelas. Nis para levantar. Fueron todos los grandotes al área. La movieron rápida, la tiene Nis. Por este lado se va a sumar Molina. Nis le pegó. Mal. Muy fuerte y arriba. Saldrá Edu Flores desde el fondo. Bien, tenemos los 2 primeros amonestados ya. Entonces, Jorge. Lo cual marca que va a ser un partido duro. De pierna fuerte. De pierna fuerte, es cierto. Vallejo para salir con Machado. Denis Benítez. Jugaba a la pelota el Chelo Dávalos, no podía, no llegaba a destino ante la marca de Fernández. Se la robaron otra vez. Cejas. Por acá el Chelo Dávalos para Soto. Soto, Dávalos. La intenta mover Guaraní, no puede. Se hace trabado a la mitad de la cancha. Canario y la pelota para que corra Carballo, que va a ir. Atento. La mirada de Edu Flores para salir a cortar. Se hace un embudo en la mitad de la cancha. Es la Panamericana, ahora pico. Para salir Vallejos, el capitán de Guaraní esta tarde. Recordemos que porque no está Mauro. Mauro, el de los goles. Es una pieza fundamental, Mauro. En el equipo. Viene para el Chelo Dávalos, que de espalda intenta aguantar. Es Velázquez. A los manotazos con Molina, ganó Molina y este se escapa. 3/4 de cancha, pasó el ataque. El lateral izquierdo de Defensores no podía. Después Canario pegó por último en este. Será lateral para Guaraní. Por ahora nadie puede hacer pie del todo, Jorge. No hay un equipo dominante. Es como que todavía están estudiándose. Ambos están con línea
de 4, aunque Guaraní depende del momento, está con línea de 3 como ahora. Cuando ataca con línea de 3, defiende con línea de 4. Machado, casi se queda corto el Remoti. Por acá venía saliendo Gonzalo Ríos, peinaba Carballo, no podía. El que la baja es Denis Benítez. Denis en el anillo del círculo central, jugó para atrás para Machado, no podía ante la marca de Denis. Otra vez Benítez, le quedó para Galeano, que necesita Guaraní, que empieza a aparecer. Allá va el 10, el distinto que tiene la franja. Tiró la bicicleta y pasó. Cortó con lo justo. Tabaqui la tiró en el lateral. Ahora cuando la tira largo a Galeano es difícil, ¿eh? Hay que agarrarlo, ¿eh? Es muy rápido. Machado para el lateral. 3/4 de cancha para la franja. Que va y va. Jugó hacia atrás para su capitán. El que la tiene es Benítez. Denis y la pelota. Levantó para que vaya Soto, que va a quedar. Allá va a llegar primero que el arquero. Pelota pasó todo el área. Sí, será córner. La tocó por último el arquero, sí es cierto. Tiro de esquina. Será córner. Segundo tiro de esquina para Guaraní. Será el segundo, entonces vendrá desde la izquierda. Desde la izquierda se cruzó todo Vallejos para hacerlo. Va a levantar Vallejos, a ver cómo se posicionan en el área. Dio la orden Recker, jugaron rápido, que la tiene Galeano. Galeano rebotó para Vallejos, Vallejos y la pelota. Lo va a esperar a Galeano por adentro, no, cortó hacia afuera y tiró el centro rasante. Y el que rechaza era Carballo, que estaba en el primer palo dando una mano. La peinó Denis Benítez y jugó para su arquero. Intentará salir otra vez Guaraní. Minuto 9. Edu Flores y el bochazo largo. Lo va a buscar a Soto y en la espalda de Soto pasa Velázquez. No podía ante la marca de Molina. Benítez. Que la tiene Gonzalo Ríos. Carballo. Pecho y juega para Leonel Nis. Se la robó bien Denis Benítez, que está molestado desde hace un ratito. Tendrá que cuidarse el chiquitín, que juega muy bien. Pelota para Galeano. Lo va a encarar mano a mano Fernández y cortó para adentro. Galeano vino el centro para Velázquez y casi en contra. Casi en contra. La metía Tabaqui. La tiró en el córner. Será el tercero y vendrá de la izquierda. Casi repite la misma jugada de Vélez Independiente. Independiente Vélez. Ese gol en contra terrible, donde fue el empate del rojo. Acá pasó algo similar, ¿eh? Pero la pelota salió ¿cuánto? 30 centímetros del travesaño. Se fue cerquita. Será Vallejos el encargado de tirar el córner desde la izquierda. A ver el tercero. Ni uno de los dos primeros lo pudieron aprovechar. Parece que esta levanta. Levanta la mano Vallejos. Dio la orden Reckers. A ver qué pasa. Viene el centro de Vallejos. Fueron todos arriba y el arquero Ledesma. Nis para intentar salir. No llegaba cómodo. Entonces la tiró en el lateral. Bueno, ahora no puede salir el conjunto de Chaco. La presión la está ejerciendo Guaraní, porque Vilela le regaló el espacio y lo presiona dentro de su propio campo de juego. Ahí los otros 45, 47 metros libres, claro, si hay un contragolpe. Navarro, de punta para arriba. Va a dejar picar, sí, y que salga. Vallejos, será lateral para Guaraní. En mitad de cancha. Hasta el momento poco de cada uno. Pero Guaraní que intenta un poquito más. Tiene la responsabilidad. Saliendo Vallejos. Jugaba para Machado. Machado y el bochazo largo para Galeano. Va a llegar Galeano porque es rápido. No, la pelota picó. ¿Sabes qué picó? Si no llegaba Galeano. Si no llegaba. Hizo especie de aquaplaning y se fue. Pero eso es lo que tiene que hacer Guaraní, ¿eh? Hay que buscarle en larga al paraguayo, aquel que corre, ¿eh? Esa es la verdad. Tiene que buscar de abrir la defensa para poder entrar por el medio más libre. Sacará Ledesma desde el fondo. Canta el público de Guaraní que se levanta, bochazo largo. Nis que intentaba peinar. Lo iba a buscar a Ríos. El que rechazaba era Navarro. Vallejos dejó salir. Será lateral para Gaff. ¿No es cierto? Gaff. Así es. La primer clave. La primer clave, y el que está atento en la casa y le mandamos un saludo es a nuestro amigo Nico Gómez. Era falta. Todo el mundo le reclamaba a Requez, dice que no. Se fue el primer par, vino el bochazo largo y allá se quedaba. Herbert le decía, se fue el primer par de pantorrilleras, para que usted tenga una idea. ¿En serio? Sí. El primero que dejó sus 3 últimos numeritos de DNI. Qué bueno, qué bueno. Se llevó el primer par de pantorrilleras y para eso está nuestro amigo Nico Gómez, que le decía
haciendo producción general está atento a todo eso. Pero quédense atentos que hay una siguiente palabra clave que va a habilitar al segundo par de pantorrilleras. Tenemos 6 en la tarde. Tiro libre para Guaraní. Hay que estar prendido a Deportes Misiones. Hay que estar atentos. Tiro libre para Guaraní, saldrá Vallejos. Desde el fondo. En 13 minutos. Galván. El bueno de Galván. Benítez y la pelota para Guaraní. Jugó hacia afuera con Machado. 3/4 de cancha, se viene el zurdo. Vuelca la cancha para este lado, ¿qué hacemos? No, volvemos a salir por este lado con Vallejos. De un Vallejos para el otro, me parece. Ese tiene que aparecer el Vallejos, el lateral derecho también, ¿eh? Sí o sí. Fueron piezas clave durante todo el campeonato para Guaraní. El que la tiene es Vallejos justamente. Lo va a encarar al mano a mano para salir a Canario. Se pasó uno de encima y jugó bien para afuera. Bueno, Velázquez no lo entendió. Será lateral para Defensores de Vilelas. Es una pena porque es una pelota regalada. 3/4 de cancha cuando tenía mucho espacio como para picar y poder resolver. Le digo a Nico que está atento. Soto. Y la pelota. La aguantaba bien y lo metió a correr a Velázquez, que allá va a ir hasta la línea del fondo. El que lo marca es Molina. Pegó por último en este y será saque de arco. Bueno, de acá daba la sensación que no, ¿eh? Tenemos el primer ganador, te decía Jorge, cuando va a sacar Ledesma. Nicolás Portillo, 068. Los últimos 3 números del DNI. ¿Está en el estadio o está...? Sí. Bueno, ahora va a estar escuchando seguramente y va a avisar. Si está en el estadio, que después... Que se acerque. Que se acerque en el entretiempo a la cabina de nosotros acá. Y si no, que se comunique automáticamente por Instagram a la cuenta de @DeporteMisiones. Sacaba Ledesma. Carballo la mató en el pecho, le dejó para Nis. Nis ante la marca de Denis Benítez, el que rechaza para Vallejos. Por acá Remoti. Nis. Machado. Epa. Sí. Es falta de Nis. Que camina por la cornisa, floja, Está en la cuerda floja. Por la cornisa camina el 10. De acá no se vio si la falta fue fuerte, si el jugador de Guaraní está haciendo un poco de teatro, pero también hay faltas que son muy suaves y ahí están pidiendo asistencia para Machado. Asistencia, De acá da la sensación de que lo raspa, De acá da la sensación de que lo raspa, pero fíjate, date cuenta, fíjate cómo los... Bueno, ahí algo le están diciendo, algo le mandaron a decir a Nice. Claro, que venga más por intermedio del compañero, claro, porque es cierto, se hizo amonestar muy temprano en aquella contra Denis Benítez, el cual también quedó amonestado, pero pasó muy poco tiempo entre esa falta de amarilla y esta que lo deja medio que... La posición natural de Nick es mitad de cancha hacia la izquierda siempre. Claro. Ahora está volcado hacia la derecha. Claro, es cierto, es cierto. Bien la mirada de Jorge Herbert porque es raro verlo ahí a Nice. Bochazo largo que vino para Cejas, no llegaba. Ganaba Navarro, Benítez, Carballo que casi lo habilita por aquel lado a Navarro. Viene la pelota Nis, no podía. Denis Benítez para salir jugando. Abre la pelota para Soto. No va a llegar a destino porque estaba Molina. Molina y la pelota. Hace el rodeo y vuelve para este lado. Pegó por último en Velázquez. Será lateral para Defensores de Vilelas, que ahora está cómodo en el partido. Está cómodo y Benítez no está fino para los pases, Está impreciso. Le está costando a Guaraní formar todavía un sistema de juego ahí. Chazo largo que viene de Canario. Saltaban arriba, le quedó a Nis, 3/4 de cancha, Carballo se suma en el ataque, Remoti, de ahí el 5 le pega y la pelota pegó por último en Vallejos que se jugó la ropa, abrió hacia afuera, allá Montenegro que va a llegar con lo justo y no llegaba, la pelota se perdió, córner, mire usted. El primero para la visita en 16, casi 17 minutos, vendrá desde la derecha de allá del lado del Parque Paraguayo. Levantará Nis. A ver cómo trabaja la pelota parada del conjunto de Chaco también. Que tiene mucha gente alta. Y generalmente ellos han hecho muchos goles de arriba. Sí, pasa que tiene mucha gente alta, sí. Mire usted que... El hat-trick que metió el 9 en el partido contra... Ahí seguimos. Vino el centro de Benítez de Carballo de cabeza, pasó todo el área y el que rechazaba era Dávalos. Peleaba... bueno. La falta que le cobran a Machado, que era el último hombre en el ataque. Un empujón.
Inocente la falta, ¿eh? Inocente la falta. Tiro libre para Defensores de Vilela, que va a meter la que llueva en el área otra vez. Es como que hay un poco de nerviosismo todavía en los jugadores de la franja, porque también se siente la presión de la hinchada por ir adelante, por salir. Ya con el 1-0 y ese tan ansiado resultado que los empieza a poner distinto a la cara de la segunda final. Va a levantar Nis, por ahí anda Molina también. Este último va a ser, le hizo Molina, la pelota cayó afuera, atrás del arco, y se ganó la silbatina de todo el estadio. Va a sacar Edu Flores, el bochazo largo para Soto, no lo encontró, Navarro que devuelve, Denis Benítez y la pelota. Jugando rápido para Cejas. Cejas se subió a una moto y pasó a la mitad de la cancha. Abrió por allá para el paraguayo Leo Galeano. Galeano está en el vértice del área. Corta para adentro y le pega. A ver, jugó para Cejas. Cejas al arco. Pasó cerca. Sin dirección, pero qué linda jugada. Qué bien probar así de media distancia, aunque no haya tenido la dirección correcta, pero esa es la forma de poder entrarle cuando la defensa está cerrada. Es una buena herramienta, ¿no, Jorge? Y el tiro de media distancia lo va a tener que empezar a practicar Guaraní, porque la defensa realmente está cerrada, está bien armada y contiene los embates de tanto sea por la derecha, por la izquierda o por el centro. Saca Ledesma, bochazo largo que fue allá para Montenegro. Montenegro peinó para Nis. Ganaba bien Vallejos. Benítez, que no podía ante la plancha. Era plancha de Remotis. Vamos Reckers. Saca Machado, la pelota pegó por último en el de Defensores. Bueno, ahora volvemos. Y sí, la pelota le pegó en la cara. Pero antes... Lo que puede interpretar en esa jugada del árbitro, que van los dos al mismo tiempo a buscar la pelota con la pierna levantada. Pero la realidad es que iba el jugador de Guaraní con la pelota en su poder y el otro va a destiempo a tapar. Era un indirecto clarísimo para la franja. Sacará desde el fondo Edu Flores. A ver qué pasa. ¿Tiene la pelota Reckers? Le va a hacer un pique para Edu Flores. Se la va a devolver. Por la atención, quizás. No, es que la tenía él. Claro. Sale Vallejos desde el fondo. Minuto 20 justo. Jugando para Galván. Ale Galván y la pelota. Necesita que se mueva. Guaraní está muy estático hasta ahora. Vallejos. Jugó hacia afuera para Soto. Soto está impreciso también. El pique le sacó para afuera. Será lateral para Defensores de Vilela. Lo va a hacer Molina. Se lo ve un equipo más plasmado, mejor parado, más tranquilo a Vilela en estos primeros 20 minutos. Bochazo largo de Galván que venía por acá para Velázquez. Velázquez rebotó para Soto. No podía ante la marca de Molina. Traca Benítez. Por allá a pelearla Ríos. Cejas a correr para Galeano, que no va a llegar. El que la deja para su arquero es William Fernández. Bochazo largo. Bien Machado volviendo. Cejas. Por acá Vallejos. Otra vez Cejas. Va a cruzar mitad de cancha el chiquitín. De gran poderío ofensivo. Bochazo largo para Soto, muy cerrado. Y está atento para leer la Ledesma, que ya sale jugando con Molinas. Para el conjunto chaqueño. Molinas. La aguanta por acá Canario. Que rebotó y se perdió afuera, quedó reclamando algo que no existió. Por acá Velázquez para adentro, no podía. El que la tiene por acá es Ramírez Remoti, que levantó. Bochazo largo para que vaya Canario. Canario a correr ante la marca de Galván. Va a llegar primero Galván. La tiró en el lateral. Será lateral para el conjunto chaqueño. ¿Cómo se acelera cada tranque, no? Te digo algo. Mi coprovinciano Recker no tiene ganas de meter un pique ni de casualidad hoy en la tarde. Cobra de lejos, ¿no? Se queda en la sombra en este espacio que podemos decir de cuánto, 30 metros, que produce la tribuna techada de acá de la platea. Saldrá Edu Flores desde el fondo. Minuto 22, bochazo largo para Galeano. No lo va a encontrar porque estaba bien parado Navarro. El que la tiene es Nis. Nis y la pelota. Allá la marca de Cejas, se va a quedar con el balón. Viene el chiquitín, rebotó para Machado. Machado sale para atrás jugando con Vallejos. Más atrás, Edu Flores y la pelota. Machado. Que agarra el balón a cortar con Denis Benítez. Denis Benítez para Cejas. Benítez.
Benítez y un carrusel para pasar bien. Y allá el que lo va a marcar es Nis. Pero bueno, esos son los indicios que necesita Guaraní de Denis Benítez. Que empieza a pedir. Yo empiezo a mirar el árbitro, la forma que está dirigiendo, y más allá de que pueda estar acertando en más de una, no me gusta. No me gusta porque está muy displicente. En jugada que puede estar al lado no lo está. Reker está sufriendo el calor. Es como que está cansado, Sí. es como que vino al trote de Córdoba. Vaya uno a saber. Sale Edu Flores y la pelota. Se la dejó para Galván. Vallejos. ¿Habrá tenido razón Mongelos? Le mandamos un saludo a Fer. Desde la capital de nuestro país. Galeano y la pelota. Machado. Centro en largo de Machado que se va cerrando. Y le tuvo que pegar una cachetada porque se le metía Ledesma. Se le colaba. Será córner para Guaraní. ¿Será el cuarto, Jorge? El cuarto. El cuarto desde la derecha entonces. A ver qué pasa. ¿Cae alguna otra que serpentina? Sí, se lo metía a Ledesma al centro de Machado. ¿Eh? Sí, Llevaba veneno. Se confió mucho Ledesma. A última instancia tuvo que pegar el manotazo porque se le metía, se le colaba ahí arriba. Se levanta. Exacto, se levanta el público de Guaraní porque sabe que puede ser ahora. Minuto 24. Va a levantar Vallejos. Levanta las dos manos. ¿Tendrá algo preparado? La franja esta tarde. Dio la orden Reker. Vino el centro de Vallejos. Se cerró primer palo. Y Carvalho que daba una mano. Y ahora te quiero ver porque quedó mal parado Guaraní. Después Canario le pifió. Machado y la pelota. Volverá a empezar con Edu Flores. Ahora. Es lo que te decía antes. Sí. Ojo que le dio toda la zona de Guaraní. Pero en los pelotazos acá pifió literalmente. Pero allá va el tucumano, la hizo bien Vallejos, tiró una rabona y todo. Y después Galeano no pudo hacer igual. Vallejos había quedado allá por izquierda, después de haber tirado el córner. Y la verdad que realizó muy bien la jugada. ¿Eh? Vallejos sabe de esto, el mano a mano te mata. Benítez, hacia adentro para el Chelo Dávalos, que la aguantaba, no podía. Benítez que va otra vez a pelearla contra Morretti. Canario y la pelota. Bochazo en largo, otra vez se equivocó Canario, saldrá Edu Flores desde el fondo. Ahora me llama la atención, Jorge. Cuarto córner que no aprovecha Guaraní, ¿eh? No lo está aprovechando. Cuarto córner. Eso habla de que Guaraní busca más, ¿no? Tiene más profundidad en los avances, pero en los contragolpes es muy peligroso Vilela. Machado y el bochazo largo para Galeano. Rechazaba como podía Fernández. El que la bajaba era Carvalho. El que la tiene por acá era el Chelo Dávalos que no llegaba a destino. Molina y le entró mordida. Nis y la pelota. Jugando rápido contra Carvalho. No podía. Reclamaba todo. Vilela falta que no hay. No existe. Dice Rekers. Bochazo largo de Vallejos para Velázquez. Que la va a intentar bajar. No puede. Velázquez. Será lateral para Defensores de Puerto Vilelas. Ni está jugando como de doble 5. Es un jugador que, a mi criterio, por las veces que le hemos visto jugar, no está bien aprovechado. Ni es un jugador de 3/4 de cancha para adelante y también por la punta izquierda. Claro, trabaja ahí en el eje con Lautaro Ramírez Remotti. Será falta, acusa un golpe el jugador de Vilelas y Reker le llama para que lo asistan. Será tiro libre entonces para Defensores de Puerto Vilelas. A ver, y este minutito no podría venir bien para tomar agua, ya que estamos, Jorge. Se podría, porque si lo elige tiempo, ¿no? Reker podría ser. Y ya están tomando agua los jugadores. Y que la mayoría lo aprovechó, por eso te digo. Hasta Reker está tomando agua. Porque está caído Molina, que acusa un golpe de Velázquez. Nis, Remotti, todos están ahí alrededor del juez reclamándole. Reclamando algo. Lo que pasa es que entraron a repartir agua y no estaba la orden de Reker para eso. También. Saldrá desde el fondo Ledesma. Para
Defensores de Puerto Vilelas, que juega con uno menos porque fue atendido. Su número 8, bochazo largo, el que ganaba era Galván. Soto, Vallejos, bochazo largo de Vallejos para que la vaya a pelear Galeano ante la marca de William Fernández. La pelota pegó en la mano de William Fernández. Exactamente. Y estaba por enésima vez lejos de la jugada Reckers. Jugó rápido Galeano. Machado. De acá arriba, no sé. Sí. Benítez. Machado. Vallejos. Para Galván. Minuto 28 casi. Machado. Levanta en larga Machado. La intentaba pelear como podía Velázquez. ¿Será córner? ¿Será? El número 5 para Guaraní. Número 5. Sí. La segunda. Porque está todo 0-0 aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde hoy están jugando justamente Guaraní y Deportivo Oliveira por la primer final del Regional Amateur. Será Vallejos el encargado de levantar el córner. A ver si estaba atento mi amigo Nicolás Gómez, ¿no? Va a venir el córner. Levanta Vallejos, fueron todos arriba y el que estaba era Jeremías. Upa. Que saca la pelota de un arco a otro y el que la tiene ahora es Edu Flores. A ver. Jugaron para Vallejo que se quedó otra vez de aquel lado porque hizo el córner. Vallejo levantó, vino el bochazo largo y el arquero. Siendo lo que vos decías de que Guaraní no está aprovechando los tiros de esquina, vos fíjate que recién Vallejos controló ese tiro de esquina totalmente solo dentro del área chica. No había nadie de Guaraní para molestarlo. Ahí es donde tiene que presionar. Claro. Ceja levantó. La pelota se perdió en el fondo allá. Bueno, ahora, ¿vio usted? Lo que yo le digo, Reckers ahora lo manda. Pero no entiendo. Pasó 2 minutos desde que el partido estuvo parado. Clemente Fernández de Oliveira. Clemente Fernández de Oliveira. Yo vine a dirigir aquí, allá por el año 89. Cancha llena. Guaraní Atlético Ledesma de Jujuy. Usted todavía no estaba ni... ¿Qué año? En el año 89. No estaba. 89-90. Todavía no existía el puente. Bueno, Jorge, le cuento que Clemente Argentino Fernández de Oliveira era entonces la segunda palabra clave. El primero, a partir de ahora, en dejar sus 3 últimos números de DNI, se lleva el segundo par de medias antideslizantes. No. Pantorrillera. Perdón, pantorrillera, bueno. Color rojo con el escudo Claro. de la Fran. Mala mía. Tal cual las está usando Dávalos. Así las tiene Dávalos. Porque el otro se las enrollan, las tapan. Así es. Bueno, a ver, el minuto para parar a tomar agua, que yo te digo, para mí es innecesario. Porque, no por el calor, el minuto hay que hacerlo, pero lo hubieran hecho cuando se lastimó. Claro, Montenegro. Era ahí, amigo. Vamos, Reckers. Lo que pasa es que Reckers viene cansado. Ya le dije antes. Cuanto más paramos, mejor para Reckers, parece. O así lo dice el amigo Jorge Herbert. Se levanta el público de Guaraní, porque vamos a entrar a los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Para saber, bueno, ahora lo manda Ledesma. Bueno, el minuto para parar a tomar agua fue más, Fue más de un minuto, Jorge. Saca Ledesma. Es que en un minuto no haces tiempo en un minuto. Claro. De un arco al otro, sacó Ledesma. Edu Flores y la pelota. Tendrá que tomar las riendas del partido de Guaraní obligatoriamente, me parece, Jorge. Hacerse protagonista. Va a tener que ajustarla, claro. Hay más población en el medio campo de Vilela que lo que propiamente tiene Guaraní. Es como que la pelota ahí tiene que pasar por arriba y no tanto por abajo para poder tener un poco más de profundidad. Vallejos y el bochazo largo que vino para Soto. Soto está en el vértice del área. El que ganaba bien era Navarro, que después lo va a ganar en potencia. A Soto, que la aguantó como pudo. Llegó sobre la línea y la tiene Soto. No pasó el peligro. Vino el centro de Soto. Cejas de cabeza. El que rechazaba era Remotti.
Por acá Montenegro, Vallejos y la pelota, jugando rápido para Velázquez. Velázquez animó al mano a mano, pasó uno, pasó dos y allá cerró con lo justo. Tabaqui, Benítez y el boteado largo cuando cortaba justo William Fernández porque si no se iba el paraguayo Galeano. El que la dejó bien por aquel lado era Ríos para Nis y corta bien parado. Vallejos que está haciendo un buen encuentro. Lateral para la visita. Ya lo va haciendo por aquel lado Fernández. Vallejo devolvía de cabeza. Benítez. Para salir, Vallejo jugó con fuego Guaraní. Benítez. Y después Montenegro lo atendió. Sí lo amonesta. Nadie le puede decir nada. No. Pero parece que no. Y esta estaba cerca. Tiene mucho peso. Ahí llegó el mensaje de Nico Gómez. Tiene mucho peso la tarjeta, ¿eh? Ale Olmedo. Bochazo largo para Galeano, no quiero parar. Bueno, ahí ahora se va al lateral por el cabezazo de Ale Olmedo, de los últimos tres de números de DNI 754. Muy bien, felicitaciones. El ganador del segundo par de medias pantorrilleras. Bueno, ahora le cobraron un foul a Velázquez que me parece a mí que no. En realidad la pelota la controló bien el arquero. No, bien Ledesma. Velázquez le puso el cuerpo y ahí no lo puede tocar. Bien Ledesma y compró como nadie Reckers. No compró Recker. Lo que pasa que no. El arquero dentro de la chica no puede ser tocado. Está bien cobrada la falta. Ahora que se quede tirado como que lo mataron, no. Ahí va llegando. No rotundo. Claro. Ahí va llegando el asistente médico para Ledesma. Cuando voló una zapatilla. De allá atrás. La displicencia que tiene Recker. Sí, ¿no? Me asombra, ¿eh? Me asombra. En el barrio, la intensidad de Reckers la llaman pachorra. Me asombra. Yo tengo otro nombre que no lo puedo decir por radio. Sí, no, también, claro. Yo lo pensé. Pero esta iba más al... Sacará Ledesma. En 34, casi 35. Ve que se viene a la sombra, mire. Bochazo largo de Ledesma que vino arriba para Carballo. El que ganaba era Vallejos. Peinaba Soto. Denis Benítez. Y el bochazo largo para Velázquez, que todavía no está teniendo buena participación en el partido. Velázquez de cabeza buscaba a Galeano, no llegaba a destino. El que devuelve la pelota era Molinas. Vallejos, pero le cobra una mano a Vallejos y es la misma mano que vimos recién, Jorge. Exacto, allá sobre la izquierda. Es la misma mano. Será tiro libre para Defensores. Bueno, está sangrando Galván. Ahí llamó al cuerpo médico porque sí, tenía sangre en el rostro. De la última jugada me parece que fue, Jorge. Me parece que de ahí. ¿Querés que te diga? No vi ese manotazo. No, pero igual tampoco reclamó nada, sino que está sangrando y me parece que... A ver qué pasa con esta pelota parada. Va a manejar Nis, 3/4 de cancha. Lindo tiro libre para el conjunto chaqueño. Recker que acomoda la barrera. Nis y la pelota parada. El 10 chaqueño dio la orden Reckers. A ver qué pasa con esta para Vilelas. Se toman las parejitas en el área. Suena el silbato de Recker, vino el tiro libre de Nis. Ay, estaba solito Navarro. Estaba solito Navarro. Vuelve la pelota de Molina. A las manos, sí. La posición de Navarro en este tiro libre realmente asusta. Era inmejorable, Era inmejorable. Tenía tiempo de pararla, de pecho, girar, mirar el arco, pegarle a donde quería. Mucho peligro. Lo dejaron totalmente solo. Mucho peligro. Navarro no supo decidir porque estaba completamente solo en el punto penal. Navarro justamente para salir desde el fondo. El zaguero central, bochazo largo. Que vino
para Carvalho. Picó la pelota y le quedó a Carvalho. Ojo que está dentro del área. Carvalho la cruzó para Canario. Cerró justo Vallejos, que después le pifió otra vez y le vuelve a caer a Carvalho la pelota. Jugó para atrás para Nis. No podía. El que sale Cejas. Machado. Bochazo largo de Machado. La bajaba Navarro. Tabaqui y la pelota. Juega hacia atrás para su arquero Ledesma. El que lo va a ir a marcar es Velázquez. Ledesma, le entró Fero. Bien la presión porque lo obliga al error. Fíjate si había otro jugador de la franja presionando, esa pelota quedaba para él. Vallejos. Rebotaba Velázquez. Cortaba Tabaqui, la tiró en el lateral. 38 minutos se la robaron y ojo que se va Montenegro y va a entrar al área. Está Montenegro, le puede pegar, le pegó a Montenegro. Le erró al arco Montenegro. Le erró al arco Montenegro lo que era el 1-0 de Defensores. Qué mal quedó Guaraní parado en esta, Jorge. La pifiada creo que fue de Benítez. Le entregó la pelota directamente, se la regaló a Montenegro. Y Montenegro encaró en diagonal y nadie lo salía a marcar. Solo entró en diagonal. Cuando le sale Flores a taparlo, le pega. La pelota salió mansita al lado del palo derecho. Pero qué oportunidad que le regaló Guaraní a Vilela y qué oportunidad que perdió Montenegro para definir. Joaquín Espínola explotó en el banco de suplentes porque, claro, son de esas llaves que vos no sabés cuántas más de estas te van a quedar. Claro, ya tenemos dos ahí, ¿eh? Dos seguidas, se perdió Guaraní del partido, cierto. Dos seguidas. La de Navarro y esta. Está un poco desconcentrado. Se fue del partido Guaraní, es cierto. 39 minutos, bochazo largo. Le roba la cancha. Galván. Será lateral para Defensores de Puerto Vilelas, que es el mejor momento de ellos en el partido. ¿Qué shampoo usará Duto y Eluchán? Cruzaba la pelota Canario. Cortaba Cejas. Galeano y la pelota. Juega para atrás para Machado. Ojo que ahí le va a ganar en velocidad y le ganó nomás. Y se viene con la pelota Ríos. Dejó para Nis. Nis le va a pegar. Le pegó. Y la pelota pasó cerquita, La pelota pasó cerquita otra vez. Bueno. La peligrosidad ojo, de Nis cuando entra con pelota dominada. Goleador nato. De hecho es el goleador del equipo de Vilela. Pasó cerca. Pasó muy cerca. Y la armaron bien por sobre todas las cosas. Así que a estar atento Guaraní, que no le está encontrando la vuelta hace rato. Desorientado. Machado para salir del fondo. Bochazo largo para Galeano. No va a llegar a destino. Tabaqui que devuelve. A pelear las Cejas. El que la tiene es Ríos. Ríos para Carvalho. Carvalho que la aguanta como puede. La robó bien en esta. Por acá Galván. Soto que la intenta aguantar. La pelea Soto. Acá Lautaro y la pelota. Lautaro que la aguanta como puede. Que la tiene Velázquez. Y ojo que si lo habilita por este lado al Chelo Dávalo. Jugó muy atrás. ¿Qué ley de ventaja podés dar en la mitad de la cancha, amigo? ¿Qué ley de ventaja se puede dar cuando la pelota viene hacia un lateral? Era falta antes sobre Soto. Es lo que le quedó reclamando a Reckers. Reckers, te voy a mandar de vuelta a la escuela. Ríos. La peleaba Molina. Pegó un Soto y será lateral para Defensores. Cuando vos otorgar una ley de la ventaja, tenés que tener la seguridad que la ventaja puede tener efectividad. Y si no, cortala enseguida. Pero cuando tenés 4 o 5 jugadores atrás, esto no es primera división, donde podés llegar a jugártela. Acá tenés que cortar, porque detrás de eso viene una patada. Molina y el lateral. Es cierto. Tiene razón Jorge. Carvalho, que levantaba. No llegaba a destino, el que va a revolearla es Vallejos. Devuelve Navarro. Todos Defensores de Vilela en cancha de Guaraní ahora. Vuelve otra vez Galván. Bochazo largo a Galeano. Todos los pelotazos se están yendo allá. Necesita Guaraní, claro. Un envión del 10 que ahí va la pelota a buscarlo. Gana Navarro de arriba. La pelota no se va porque llega Cejas. Gana William Fernández. La dejó para Ríos. Corta la cancha hacia este lado para Canario. Que pica y no va a llegar. Minuto 41, casi 42, Jorge. Tenemos que ir también para la tercera. Así es. Atentos ahí esos últimos 3 números de DNI. Machado y la pelota. Se frena. La robó Nis. Está viva. Lateral. Bueno, hay un silencio importante ahora. El público. Es que la gente no puede creer. Claro. Que está vivo todavía después de esas tres pelotas. Todavía Guaraní. Y dos que
Vilela esté jugando como está jugando. Sí, está jugando muy de igual a igual. No le teme al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. No. Esa es la verdad. Bochazo largo. Saca Molina. Y pensar que aquí en el estadio hay más gente que lo que hay en todo el pueblo de Vilela, ¿no? Mire usted. Benítez. Velázquez acusaba un golpe. Recuerde usted que cuando se termine el partido vamos a subir todo el partido grabado con los relatos al canal de Deportes Misiones. De Deportes Misiones TV. Esa Exactamente. es la palabra clave. Nisi la pelota. Nisi el balón. El que la tiene es Vallejo para intentar salir. Galeano. Bien. Aclaremos que el que ganó un par de medias no puede seguir participando por otro, ¿no? Claro, también. Lateral para Guaraní. A ver esos últimos 3 números de DNI porque Deportes Misiones es la palabra clave. Y Jorge, hay que recordarles que eran 3 pares de media en este primer tiempo y 3 en el segundo. 3 en el segundo. Y que tienen que estar suscriptos a nuestro canal de YouTube, por donde nos están mirando. Ese es el requisito. Ojo que si no estás suscrito, los que ganaron no son merecedores, ¿eh? A la hora de retirar, estar suscrito. Nuestro técnico, ese es el requisito. Nuestro director, Nicolás Gómez, ahí va a tener que mirar y darnos el ok. Viene Cejas y la pelota va peleando por acá, por este lado. Bochazo largo para Galván. Peina Dávalos como podía. La pelea por acá. Velázquez se cambió de punta a Galeano, que ahora vuelve allá a sus pagos. La baja Soto. Cejas. Cejas no podía. No tiene peso Guaraní arriba, ¿eh? Lo que está sintiendo la falta de Mauro Gómez. Mamita querida. Soto. Vallejos. Está viva la pelota. Sacó para atrás para Galván. Galván y la pelota. Bochazo largo. Navarro que no podía, le va a quedar a Galeano. Ojo que llega primero Galeano y se la robó al arquero. Ay, estaba en offside Galeano, mamá, ¿eh? Están cobrando fuera de juego. Sí. Y de acá no te puedo ni discutir, ¿eh? No la podemos discutir todavía. De acá no te puedo discutir. Da la sensación de que... Bien, tenemos el último ganador de este primer tiempo. ¿Ya lo tenemos? Alexia Torres. Alexia Torres. DNI 991, los últimos 3 números. ¿Alexia es una dama? Sí. Bien. 3, ya hemos sorteado 3 pantorrilleras. Tienen que estar todos suscriptos a la hora de retirar el premio. Bochazo de Carballo que no llegaba. El que la tiene es Denis Benítez. Hace el rodeo. Perdón, Kevin, no a la hora de retirar el premio. A la hora de participar, claro, a la hora de participar, cierto. Alexis Torres, corrige Nico. Alexis Torres. Ok. Bien. Alexis Torres. Sí, pon el botoncito, el dedito. Claro. Suscripto. Acordemos, Ale Olmedo y Nico Portillo y Alexis Torres, los 3 ganadores, tienen que estar suscritos a nuestro canal, ¿eh? Sí o sí. Y que se comuniquen al Instagram de @DeportesMisiones. Cuando Fernando Recker se lleva el silbato a la boca, se ha terminado los primeros 45 minutos aquí en el estadio de Guaraní. En Villa Sarita están 0-0. Guaraní Antonio Franco y Defensores de Puerto Vilelas en la ida de la final de la región Litoral Norte de este Regional Federal Amateur 2025-2026. Lo comenta y lo analiza Jorge Gerber. Un partido donde realmente nos dejó sorprendido. Los dos. Guaraní por un lado porque pensábamos que iba a tener otra presencia dentro del campo de juego. Quizás no supieron entender todo lo que la dupla Duto-Eluchán le fueron tirando antes del partido. Y un Vilela que, más allá de haberlo visto algunos partidos por televisión, realmente nos deja sorprendido por la calidad que tiene muchos de sus jugadores. Para dar nombre, tenemos que hablar de Denis en primer lugar porque se come la cancha de todos lados. El arquero de Ledesma con mucha seguridad.
Después también lo tenemos a Carballo, ese número 9 que es muy difícil de marcar y que define muy bien. Lo tenemos por el otro lado también al 5, a Remoti. Es un jugadorazo ese. Y después, ay, se me van los nombres acá. Canario, no quería decir, Canario. Ese es el otro jugador. Son jugadores clave que tiene Deportivo Vilela que de alguna manera van a tener que hacer una marcación, van a tener que frenarlos, no dejarlos jugar, porque de ahí, a partir de ahí, es donde viene todo el juego de Vilela. Guaraní todavía no ha encontrado su espacio, esas pelotas largas que siempre fueron bien resueltas por la defensa de Vilela. Si hablamos de tiros de esquina, ha tenido mucho más Guaraní que Vilela, pero no sabe aprovechar, como vos lo dijiste, esa pelota aérea que las controla tan fácilmente el arquero de Vilela. Un primer tiempo que a mí me dejó sorprendido, ya te digo, por lo que no hizo Guaraní y por lo que hizo Vilela. Esperemos que el segundo tiempo cambie radicalmente la franja. Hubo 3 jugadas fundamentales donde podrían haber abierto el marcador. Una, el número 9 recibe solo dentro del área, no supo definir. La otra con el número 8 acá por la izquierda en diagonal, solo para poder rematar ese gol. Y la última, Anís, que remata de izquierda de afuera del área y la pelota pasa besando el poste izquierdo de Flores. El merecimiento es Vilela. El partido está 0-0 y es lo que vale en definitiva.
Bien, amigos, estamos de regreso cuando empieza a volver Guaraní. Ya lo había vuelto Defensores de Puerto Vilelas, también en el cuarteto arbitral. Bajo unas palmas el conjunto del tándem Duto Luchanzi y veremos qué puede deparar ahora, ¿no, Jorge, para este segundo tiempo? Sí, no hay cambios en los equipos. No, todo igual. Va a haber ahora vienen 2 cambios para la franja. Dos en Guaraní, ¿no? 2 en Guaraní. Entra el número 14 y el número 15. Uno de Santi Duarte y el otro, si no me equivoco, es el Paraguas Adami. El número 14, claro, Duarte, el número 14. Y el otro es Adamis. Adami. Matías Adami. Bueno, ¿y quiénes se fueron? Alcanzo a... No lo veo a Velázquez, al 9. Ahí está. Y el otro es el 7, Enzo Cejas. Cejas. 14 por 7. Sale Cejas y sale Velázquez, si no me equivoco. Ahí está. Bien, antes de comenzar y ya repasamos los cambios, tenemos 3 pantorrilleras de Gerber Oficial, sí, la que está usando la franja esta tarde, para sortear, y las palabras claves van a ser, estén atentos, van a ser G3 en algún momento, va a ser Villa Sarita y suscribirse. Esas 3 palabras, cuando las digamos, usted tiene que escribir rápidamente los 3 últimos números de su DNI. Acuérdese, G3, Villa Sarita y suscribirse. Van a ser las 3 palabras. Estén atentos porque hay 3 par de pantorrilleras para poder ganarse cuando Recker da la orden y arrancó el segundo tiempo. Aquí en la cancha de Guaraní están empatando 0-0 el local con Defensores de Puerto Vilelas. A ver cómo se para Guaraní ahora con los cambios, Jorge. Claro, vamos a ver ahora. En unos minutos vamos a ver muy rápidamente. Bien, ya dijimos las 3 palabras clave. Estén atentos ustedes al momento en la que la vamos a hacer sonar. Vino el centro de Denis Benítez, el que rechaza es William Fernández. El bochazo de Remoti. Saca para afuera. Por acá Montenegro. Abre hacia afuera para Leonel Nis. Ojo que tiene espacio, ¿eh? Y Nis la va a meter por aquel lado. Como podía la sacaba Vallejos y después la van a meter adentro para Carballo. Y el que cerraba era Vallejos. Está viva todavía la pelota ahí. El que venía peleando era Adami, que acaba de ingresar. No pasó el peligro. Carballo levantaba para Canario. Llegó Mansa a las manos del arquero. Errores infantiles de la defensa de Guaraní que permiten la peligrosidad de Vilelas. Bochazo largo que viene para Leo Galeano. Galeano corta hacia adentro. Se la robaba. Bien por este lado Ríos. Carballo. Lo busca Ríos. Ante la marca del recién ingresado Adami. Le cruzó bien a Adami el cuerpo. Adami suele jugar casi siempre bien. No sé en qué momento salió del equipo. Esa es la verdad. Bochazo largo que levantaba Santi Duarte. No llegó a destino. Y se ganó un retito de Duto también, Jorge. Porque no le gustó. Saca Ledesma. Pelota que vino para Ríos. No podía ante la marca de Machado. William Fernández. La bajaba con el pecho Ríos. Remoti. Por acá Ríos otra vez. Ríos, ¿qué pasa? Ante la marca de Vallejo que fue al suelo. De cabeza se jugó. La camiseta. Nis. Y el balón vino el centro de Nis a las manos de Edu Flores. Que juega ya rápido. Lo adelantaron a Galeano. Lo adelantaron por el sector izquierdo. Gana por afuera a toda velocidad Nahuel Molina. Se la robaba Vallejos. Le quedó y no pasó el peligro. Y ojo que se viene, tiró el centro Canario. Rechazaba a Galván. Adami para salir de zurda. La puso a los pies del Chelo Dávalos. Dávalos y el balón. Tiene para elegir. Jugó por afuera con Soto. Soto estaba habilitado. Va a venir el centro de Soto. Cerró con lo justo Tabaqui y la tiró en el córner. ¿Será el quinto? Cerró con la punta del botín porque entraba Galeano por el medio. Entraba para meter el primero de la franja. Va a venir el sexto. Sexto. Bien, corregimos. Gracias, Jorge. Va a venir el centro. Va a ir a hacerlo Vallejos. En esta quedó bien posicionado Guaraní, como le gusta jugar a Duto Luchanz. Me gustó porque empezó a presionar un poco más la salida. Levanta las 2 manos Agustín Vallejos.
Ojo los agarrones ahí, Viene el centro de Vallejo, fueron todos arriba, el que no podía. Pegó por último en el de Vilelas y se perdió afuera. Sí, era córner, hay que repetir. Séptimo tiro de esquina para la franja. Será el número 7 ya. En 3 minutos y medio. A ver qué pasa con esto, sí. Presta atención con el 4 de ellos. Estamos hablando de Fernández. Presta atención con el 8, con Soto. Se dan con todo, ¿no? Ahí fíjate las agarradas ahí. Y a Soto vino el córner anterior. Mirá. A ver, Recker también lo mira, dio la orden. Vino el centro de Vallejo, fueron todos arriba, el que llegaba era Vallejo. Saca Nis como puede. Bochazo largo, quedó Canario, que le va a ganar y le ganó bien Canario. Y está habilitado, y se va Ríos y va a entrar y corrió con lo justo Machado. Ahora quedaron muy mano a mano Benítez y Canario, muy mano a mano. ¿Por qué ganó Machado? Porque Canario la tocó con la testa derecha. Sí. Se le fue pero por es un ese peligro. Lado, que quiso cabecear hacia adelante. Juega la pelota que viene para Machado. No podía Machado. Después será lateral, 3/4 de cancha para Defensores de Vilelas. Fernández para Cerro. Jugó hacia los pies de Ríos. Quería ir a cortar Duarte, pegó por último en él. Será lateral para Vilelas otra vez. Ganó unos metros más en el campo de juego. En la calurosa tarde. Lo hizo ya Fernández. Rechazaba a Dami. Nis que la devuelve, le bajó para Moretti. La dejaba y Canario le pegó. Por arriba. Bien. Le pegó mal Canario después, pero estaba solo otra vez. Sí, lo bueno es que está presionando más la franja del ataque de Vilela. Está presionando un poco más el ataque. Pero no tiene que permitir que ahí, ¿ves? En este sector, en la salida, es donde Vilela lo desarma a Guaraní, ¿ves? Adami vuelve a arrancar con Edu Flores, de zurda, abre hacia afuera para Denis Benítez con la cabeza. Vallejos, Benítez, eso necesita Guaraní. Denis Benítez, Adami, acaba el paraguas, va a pasar mitad de cancha. Bochazo hacia afuera para Vallejos y le roba la cancha. No levanta la cabeza, no levantó la cabeza. Era para Machado de este lado. Claro, Adami no levantó la cabeza, venía solito. Machado por la punta izquierda. Era para este lado, cierto. Tienen que calmarse, hacer un tiempo más, levantar la cabeza. Pelota de Carballo. Pivoteó y lo puso a correr a Canario. Oh, Galván corrió con el justo. Pegó Canario, bien, será bien. Arco. Parece que salió un poco más descansado Recker en este segundo tiempo. Perdón que le pega así, ¿no? Sí. Saca de Flores. Machado. Ah, bueno. Machado no pudo bajar la pelota, Es que le viene muy por arriba la pelota. No podés tirar una pelota exigida, aérea, para que la baje de primera en contra de la línea con la presión de uno adelante. Claro. Desde el vamos estaba mal la jugada. Obvio. Juega Machado lateral. Para salir Vallejos, el capitán. Bochazo largo. Devolvía Tabaqui. La bajaba Ríos. Nis. Lo quiere poner a correr a Carballo. Que si lo ponen a Carballo de aquel lado va a quedar en alguna. Va a quedar mano a mano con Galván, porque están solos. Lo que pasa es que Vilela juega con una línea de 4, pero muy cerrada. Lo que hace que por ahí no puedan pasar así nomás. Y sí, Remotti tiene que venir más a la izquierda, más a la derecha. Entonces lo va a abrir y ahí sí puede entrar por el medio. Remotti fue atendido por Adami. ¿Por Duarte o Adami? ¿Fue Adami? Sí, el paraguas, la amarilla. Segundo amonestado para Guaraní en el partido. El primero había sido Denis Benítez. Bueno, ahora los 2-5 están amonestados, Jorge. Para destacar también. Los 2-5 pone el Murra. Aranis, el tiro libre. A ver cómo trabaja la pelota parada, la visita. Hay de todo en el área. Vino el tiro libre de Denis, fueron todos arriba, le bajaron. A ver al segundo palo, está Ríos solo, la volvió a meter, no pasa el peligro, el que rechaza es Dávalos. La tiene Remotti, abrió hacia afuera para Nahuel Molina. Molina, el rodeo, ante la marca de Adami que está molestado. Remotti, la hizo bien. Molina, después Adami, le tiró el cuerpo encima, ganó un lateral. Fíjate, bueno, esta pelota
que sale del área, la vuelve a tomar la gente de Vilela, porque hacen un semicírculo que abarca prácticamente todo el ancho del área. Entonces toda pelota que venga sobrada de adentro, casi con seguridad que van a tomar el rebote. Vallejos para salir del fondo. Minuto 8,5. 0 por lado todavía. Adami. La metió para Soto, que sin tocarla quiso jugar de memoria para Benítez, que va a tener que ir a correr un montón y no va a llegar. La peleó lo que pudo, pero... Saque de arco. Pero de ratos intenta Guaraní, pero es un equipo largo. Salió con muchas más intenciones. Le falta presionar todavía más arriba la salida. Cuando salen jugando desde abajo, tiene que presionarlo más sobre el arco, que es lo que hace Vilela. No lo deja salir a Guaraní jugando desde abajo. Sácale Ledesma. Sí. Lo obliga al error. Carballo para peinar. Ríos. Está muy activo Ríos este segundo tiempo. Intentaba abrir. Duarte. Bochazo largo. Leía bien William Fernández. Saca para atrás para su arquero Ledesma. Que juega en largo. Anís. Machado. En la primera no podía. Ríos. Le quedó a Remoti. Nada. Nada de nada. Fernández. Duarte. Duarte. Soto. La perdió con Nis. Está perdido Guaraní, Y después Soto lo atendió y será amarilla. Pero van los dos arriba, Jorge. ¿Cómo es? ¿Querés que te responda? Sí. Para sacarte de encima. A criterio del árbitro. Sí, porque me parece a mí. Ahora, la primera pelota que pierde Soto, me parece que ahí está la amarilla. La primera pelota que pierde. Ahora analizá lo que yo te dije hace un rato cuando das una ley de la ventaja en la mitad de la cancha. ¿Para qué das una ley de la ventaja como volvió a dar recién en la mitad de la cancha? ¿Para qué si tenés todos los jugadores atrás? Das una ley de la ventaja y terminás con un jugador amonestado. Cierto. Tenés que pitar y borrón y cuenta nueva. Y te sacás ese problema encima, porque para el árbitro también estar cargado de amarilla es un problema. Bien. Tiro libre para Defensores de Puerto Vilelas. Más atrás dice Reckers. A Denis Benítez, que va a ir a la barrera. Va a levantar Nis. Dio la orden el juez. Fueron por palo, hicieron grupito. Vino el pelotazo largo que vino allá para Ríos. Ríos le intentó bajar dentro del área. Sí, falta. Lo estiró a Vallejos. Será tiro libre para Guaraní, que intentará salir en minuto 11,5. Un Guaraní que subió de nivel, que se ha ido. Se animó al desafío 3G. ¿O no? Se animó al desafío G3. Sí, G3. ¿Estamos? Atentos. Que nos ayude el amigo. Se animó al desafío G3. Muy bien. Bien dicho. Y le quedó lindo, ¿eh? Le quedó bien. Y esas rojas son las mismas que estamos sorteando, ¿no es cierto, Jorge? Exactamente. Y tenemos, se fue el primero en este primer tiempo. En este segundo tiempo tenemos dos más todavía para ahora, ¿eh? Así que a estar atentos. Galeano, uy, esa. Ahora a Soto la amonestaron por lo mismo. No voy a responder por Nis. No me hago cargo. ¿No es cierto? No me hago cargo. Bien. Juega rápido Remoti. Levantaba Nis. Uy, allá en el área hay de todo. Pasó la pelota de largo y el que va a ir a buscarla es Canario. Canario que la tiene. Corta hacia adentro. Vallejos que cortaba. Juega Vallejos. Salió para Soto. Hace el rodeo Soto, que no lo veo cómodo. Ahora dejó para Vallejos. Vallejos levantó la pelota bien para este lado. Se va a habilitar el Chelo Dávalos. Va a meterse en el área. Cortó con lo justo Navarro. Pegó por último en el de Guaraní. Dice en línea. Será saque de arco, pero en esta salió bien Guaraní, ¿eh? Dos toques y salimos rápido. Dos toques y salimos rápido. Pegó justo en el 11. El Matías Márquez. Y ¿qué quiere que le diga? Esta es una de las llaves. A ver. Chazo largo. Tanto Duto como Luchán no paran de dar indicaciones. Sí, no le gusta para nada el pasaje. Me parece que va a venir otro cambio, ¿eh? Porque Luchán ya miró hacia lo que están haciendo precalentamiento.
Pasa que Guaraní terminó jugando mal el primer tiempo y salió de la misma forma. Galeano intenta bajarla para el Chelo Dávalo, no puede encontrarse. Y sale a presionar a destiempo. Sí. Amagó, se quedó y después volvió a salir. Saca Ledesma. Anís lo buscó. Nis que jugaba para Ríos. Ahora, uy, el tiro libre que le cobró a Vilela, El tiro libre que le acaba de cobrar. Saltan los dos con Vallejo. Sí, saltan los dos con Vallejo. Ahora Ríos. Ríos en el aire le saca dos cabezas a Vallejos, Es medio. Y Recker con total responsabilidad lo cobró, así que. Bueno. Minuto 14 y medio. Tiro libre para Defensores de Puerto Vilela. Vamos a ver qué pasa. Muy peligroso. Es un muy buen tiro libre. Muy peligroso para una zurda. A ver qué pasa. Está Molina con la zurda, pero Nis lo corrió directamente. Es mío, sí, dijo. Sí, lo dijo mío. Es mío, le dijo Nis. Y pasa por arriba la barrera, el primer palo. Tiro libre que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Recker va a dar la orden. Atentos en esto, tiene que salir vivo Guaraní. Le pegó Nis. Edu Flores. Bien parado Edu Flores. Se queda con la pelota. Bien parado. Una pelota bien ejecutada, pero muy mansita. Para salir Edu Flores del fondo. Bueno, pasó igual el peligro, porque era muy buen tiro libre. Pero porque aparte, yo creo que formó mal la barrera Guaraní. No puede poner sobre el palo izquierdo al jugador más bajo que tiene dentro del plantel. Son dos. Ahí venía la pelota para Galeano. Galeano, 3/4 de cancha. Intenta apurar Guaraní ahora. Corta hacia adentro Santi Duarte. Duarte, el rodeo y vuelve con Vallejos. Ese primer pase le está faltando a Guaraní, Arrancar de ahí atrás. Adami. Sale el Paraguas. Jugó para Benítez. No llegó a destino. Adami. Lo va a comer al rival y le dieron la ley de ventaja de milagro porque estaba amonestado. Y pasó Nis como una moto. Se va a meter en el área. Allá Valdés le pegó. La pelota cortó justito. Santi Duarte con lo que tenía. Y después Machado llegó tardísimo. Y se lo llevó puesto a Nis. Otro tiro libre para Defensores de Puerto Vilela. Que Nis levantó la cabeza para ver a quién se la podía poner. Ahí lo atoró el defensa y le sacó la pelota. Después lo fue a buscar. Tenemos el primer ganador del segundo tiempo, Jorge. Bien. Matías Rojas, DNI. 3 últimos números, 185, 185. Se lleva una de las pantorrilleras con las que está jugando Guaraní esta tarde. Del desafío G3. Y tenemos dos más, a estar atentos. Bien, se vienen dos cambios, Sí. El número 18. Gonzalo Cañete. Gonzalo Cañete por... ¿Quién se va? Todavía no sabemos. Ah, no, después para mí que después de la pelota parada, parece, le hicieron parar, A Ambrosín. Y después tenemos a Báez. A Uruguay, en Guaraní. Uno por lado, entonces, pero después, me parece que después de la pelota parada. Sí, después de la pelota parada, ¿viste? Da la orden Recker, el que levanta es Molina, vino el tiro libre, fueron todos arriba, de Edu Flores se le escapó y después le quedaba una mano, era Santi Duarte, revoleaba, Navarro no quería milonga y la tiró fuera, se levanta el público de Guaraní, que lo está necesitando en la franja. 16. Se vienen las dos modificaciones, Jorge. Por el 8. Sale Soto, allá por el otro lado. Exactamente. Lautaro Soto. Y entró Agus Báez. Mientras que Cañete con la 18 en la visita. ¿Se retira Carballo? Sí. Se retira el número 9 de los botines Flúor en la tarde de hoy. El arma, el artillero no sé que si tiene. estará lesionado, pero... Wow. Hay que ver si es posición por posición, Sí, pero ahora llama la atención, sí, porque no estaba haciendo un mal partido igual, No. Y es uno de esos tipos que si lo dejás en cancha, para Guaraní viene. Conviene muchísimo. Aparentemente va a la misma posición. 18 minutos. Vallejo que hace lateral, peinaba
El Chelo Dávalos, Benítez. Benítez. Estamos medio cortos de espacio. Será lateral para Guaraní, lo va a hacer otra vez Vallejos. Jugó para Agustín Báez, que recién ingresó. No podía, ganó, peleó, trabó, se la llevó. Báez. Se traban. Se hace un embudo allá entre Molinas y Báez. Después le cobraron falta. Tirón de atrás, sí. Está bien cobrado. Esa falta de... Pero insisto, dirige muy lejos. Un árbitro que está preparado físicamente no demuestra absolutamente nada de lo que puede dar. Será lateral que ordenará Ledesma. Perdón, el lateral. Va a ser el arquero. Allá, tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Lateral, dice usted. Claro. Saca Ledesma, bochazo largo que corta el cielo del estadio de Guaraní. Bajaba Vallejos. Devuelve Tabaqui. Vallejos. Lateral para Defensores, que hasta el momento casi 20, 65. Todo el partido se jugó como quiso la visita. Galeano de cabeza. Saca Navarro. No quiere Milonga, la tira afuera. Digamos que planteó el partido que quiso, sí, y está jugando el partido que planteó. Ahora Guaraní tiene que apretar estos últimos 20, 25 porque no es lo mismo jugar acá que allá. Guaraní sabe que allá es mucho más difícil. Machado, 3/4 de cancha, va Guaraní, va, vino el centro pasado, se le cerró. Y saldrá Ledesma desde el fondo. Te digo, Duto Luchán, hay que ir a buscar, Y el público lo sabe, escuchá. Yo no creo que Ducho y Luchán no le hayan dado las órdenes a los jugadores, claro, que no vayan a buscar. No. El problema es que los jugadores no están sabiendo ir a buscar. Se vienen dos modificaciones en Vilela, después decime. Porque hay otro equipo que juega también. Cañete, dejaba de taco, Machado, fueron los dos abajo, meta con Nis. Nis está molestado, Remoti, pelota para Cañete que recién ingresó y está fresquito, llegó a la última línea, tiró el centro y cortó con lo justo. Con lo justo Vallejos, lo tiró en el córner. Cierro y me voy. Sí. Dos modificaciones. ¿Ahora o después? Mongelos, te doy la derecha. Será córner para Defensores de Puerto Vilelas. Va a levantar Cañete que recién ingresó. 21 minutos. Lo aguanta Guaraní ahora. Viene el centro de Cañete. Galeano que daba una mano, no pasó el peligro. Le va a caer la pelota a Nis. No, está Molina primero. Molina con la zurda. Y la contra le cayó a Agustín Báez que recién ingresó. A ver, Báez, ponelo a correr. Estaba Benítez del otro lado. Vallejos y la pelota. Estaba Benítez del otro lado. Estaba Benítez del otro lado. Y Báez tiene que hacer un foul. Te digo. Es malo el pasaje del partido de Guaraní. Está muy desconcentrado. Levantarle lo que te decía antes. Tiene que hacer una pausa, levantar la cabeza, así va Galeano solo por la izquierda acá. Y bien, termina enredándose y queriendo jugar por la derecha. Es una buena noticia para Guaraní porque entra con el 14. Sebanich. Ramón Maciel, ¿no? Y se retira Nis. ¿Es así? Ramón Maciel con el 14 y se retira Nis. Y el otro que ingresa es Lautaro Larrazábal. Y se retira Canario. Así será entonces. Tiro libre para Defensores de Puerto Vilelas. Que va a levantar Tabaqui. Levanta la pelota y vino a buscarlo por aquel lado. La bajaron, estaba Ríos y cortó con lo justo Galván. Saca la pelota Santi Duarte. Peina a Dávalos, se va a correr Galeano. Van entre dos. Galeano se subió a una moto el paraguayo, le ganó en velocidad el primero. Tiró el centro para adentro para Dávalos. La pelota le picó y está Benítez en el punto penal y cortó con lo justo. Pero con lo justo, créanme. Molinas la tiró en el córner. Lo mejor de Guaraní todo el partido. No solamente con lo justo, sino que también provocó los errores propios de la defensa, que es lo que venimos hablando, de que abra la cancha para generar espacio por el medio.
Ahí es donde Guaraní tiene la clave. Lo venimos diciendo desde el primer tiempo y ahora en la primera casi convierte la franja. Lo empuja Guaraní. Lo lleva por delante la hinchada. Vallejos para el córner. Levanta las dos manos a ver qué pasa en el área. Córner número 8. Dio la orden Requer, vino el centro de Vallejos, se cerró. No pasó el peligro, la devolvieron a bajar y allá Ríos va a rechazar como puede. La pelota le va a caer a Vallejos. Pica, una. No llega Cañete. Cañete la tiró en el lateral. Será lateral para Guaraní. ¿Cómo se explica que tenga 8 tiros de esquina Guaraní? Sí, ¿no? Y el que predomina el fútbol es Vilela. Tabaqui, Benítez. El Chelo da valor. Rebotó para Benítez. El Chelo otra vez. Pelea el Chelo. Del piso traba. Juega con Adami. Vallejos. Levantó Vallejos y está Galeano. Uy, llegó con lo justo Ledesma. Cerró justito Ledesma. Pero Guaraní está empezando a hacer sentir su presencia. pasa que empezó a aparecer, empezó a crecer Galeano. Vino la bocha larga para Larrazábal. Lo puso a correr a Cañete. Tiró el centro. Pasó. ¡Ay! Se equivocó feo. Y le quedó la pelota a Cañete. Pegale, sí que Cañete. le pegó mal porque Pegale la pelota. Así siempre, Cañete. Pegale así siempre. Porque en 24 y medio Cañete le pegó feo, pero la pelota le había picado mal a Santi, a Santi Duarte. Se viene el Patito. El Patito Báez. El de los goles. Tendrá uno esta tarde. ¿Sabe cómo le vendría a Guaraní? Es un jugador desequilibrante. Se la robaron ahí. Remotti tiene el balón y después le cobraron falta contra Dami. Te digo, Jorge, empezó a picar al vacío, bajó un poquito, tiene la pelota Galeano y es otra cosa Guaraní con Galeano. Es otra cosa. Es que empezaron a buscar los espacios por otro lado, por el centro, Sí. nunca pudieron. Denis Benítez para jugar. Vallejos. Cerrada la defensa. Vallejos, 3/4 de cancha, corta para adentro. Vallejos levantó bien, estaba Dava, los cortaron con lo justo y Navarro rechaza. Larrazábal a correr. ¿Va a dejar que se pierda Vallejos? Sí, no, está viva. Juega hacia afuera para Galván. Ojo de este lado que Galeano va a quedar mano a mano si la cruzan bien. Y la cruzaron nomás. La mató el paraguayo en el pecho y se va a meter en el área ante la marca de Fernández. Después cerraron bien. Le redoblan la marca al paraguayo. Pero fíjate que esa es una de las acciones. Sí. Sale el número 5. Denis Benítez. Sale Benítez, estaba amonestado. El número 17. Entra el Patito Báez. Se va Denis Benítez que estaba amonestado. A ver cómo se para Guaraní ahora, ¿no? Sacará Ledesma. 26 minutos. Saca Ledesma, bochazo largo. Ríos que peina. Llega Cañete con lo justo. Saca Vallejos. Adami a pelear. Vallejos. La puso a Santi Duarte, que la aguantó bien. Duarte controló y pasó. Pasó de largo para el Chelo Dávalos. Volvemos para atrás. Sí, muy bien. Sí. Posición, es así. Bien utilizado claro. la ley de ventaja. Es así. Juega Vallejos. Sale para Galván. Se equivocaron los dos. Y ahora te quiero ver porque le quedó a Larrazábal. Y van a quedar 3 contra 3. Y van a quedar 3 contra 3. Y por afuera se sumó por aquel lado Molina. Molina a correr. Llegó a lo último. Vino el centro pasado, ahí está, Ríos el travesaño, milagro, milagro en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Todavía tiembla y ahora tiene que volver atrás y hay falta. Uy, 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 esa de Ríos. Esa de Ríos fue terrible. La más clara del partido. Solo por el medio, pero también por el otro sector entraba otro jugador más de Vilela. Fue terrible la equivocación de la franja. Machado, pasó el peligro. Galeano. Se la robaron. Navarro. Lo va a poner a correr a Cañete. Adami. Cañete. Te digo, yo no sé si por cansancio o qué, pero empezaron a haber errores. Si esos errores generan algo siempre contraproducente. Es que el cansancio, ¿viste? Sí. No podés jugar en una tarde como hoy al 100%. Estén atentos, amigos, que se va a la segunda pantorrillera. Enseguida nomás, porque ahora se levantó el partido, Jorge, esa es la verdad. Ahora sí. Se levantó el partido en Villa Sarita. Pero Guaraní sigue cometiendo muchos errores en la defensa. Cañete, centro de Cañete al segundo palo. Allá la peleaba, como podía, la bajaron y está el remote. ¡Hay gol! ¡Gol! De Defensores de Puerto Vilela.
hizo Lautaro Ramírez Remotti en 28 minutos. Un desconcierto en el área de Guaraní. Es más, se la terminó llevando por delante Remotti. Quiso volver Edu Flores, no la pudo encontrar. Te lo acababa de decir, hacía 5 segundos. Muchos errores en la defensa de Guaraní. Ese fue uno más. Y esta vez terminó con el arco derrotado Guaraní. Lo que hace una merecimiento en el marcador a favor de Vilela. Dávalos para mover. Dávalos para mover. Y lo está ganando Defensores. Justo en la jugada antes del gol le hicimos del sorteo. Justo, ¿eh? Ahora Nico me va a decir quién es el ganador. Pero viene Vallejo, la dejó para Báez. Báez le pegó el arquero Ledesma. El arquero Ledesma la tiró en el córner. Ante la vuelta 9. De Patito Báez. Bueno, de Vilelas había pegado varias veces, Jorge. ¿Qué querés que te diga? La de Río, la del travesaño, todavía se está moviendo y fue antes del gol. Tengo mucha esperanza de que Guaraní, como está apretando ahora, pueda llegar al empate. Viene el centro de Báez, fueron todos arriba Vallejos y el que saca como podían a Nahuel Molina. La contra le quedó a Cañete y Cañete juega para Brizuela. Lo puso a correr por aquel lado para que vaya Larrazábal. Le ganó bien Vallejos. Cuerpo para salir con Duarte. Por acá Báez, Adami, todos los cambios de Guaraní, a ver qué pasa. De este lado está solo Galeano, muévanla muchachos, muévanla, una para el paraguayo. Vino la pelota, con la cabeza no va a llegar porque no fue cómodo el pase, pero muévanla. En todas queda en el vacío solo, Jorge. Es lo que venimos hablando siempre, hay que abrir, inclusive en vez de cruzar la pelota tan larga, también puede buscar descargar por la derecha y que Galeano pueda entrar por el medio, que pueda entrar de otra manera, porque la defensa está abierta. Vino la pelota para Cañete, la peleaba con Ríos. Cañete, Ríos se la va a llevar y se la llevó nomás el 7, que tiene un poderío ofensivo. Saca la pelota como podía Duarte, le quedó a Cañete. Cañete y el centro pasado está lo que sacó Duarte. Lo que sacó Edu Flores y otra vez Flores y en 2 ocasiones. Ay, terrible, ay, ay, ay. Terrible lo de Flores, ¿eh? Esa pelota abajo, mano derecha, matando lo que era el segundo de Vilela. Es difícil, ¿eh? Porque Guaraní ahora va a estar talado. Esa es la palabra, va a estar talado y Vilelas lo quiere liquidar hoy. Claro, va a dejar espacios abiertos. Galván dejó picar, está caído uno de los Vilelas del otro lado. Bueno, te digo algo, Jorge, me meto en tu terreno un poquito. Cañete, Larrazábal vinieron bien, ¿eh? Entraron bien. Y esa fue, me parece, que la diferencia del partido. Los cambios de Vilela vinieron bien y los de Guaraní todavía no hacen pie. Los cambios de Guaraní todavía no rindieron. Claro. Los de Vilela rindieron más rápido. Bueno, pide que lo atiendan. Está caído un hombre de los de Puerto Vilelas. Bueno, tenemos el segundo ganador de este segundo tiempo, Jorge, te digo. Ya lo tenemos. Ganadora. María de Los Ángeles, DNI 033. María de Los Ángeles, DNI 033, los últimos 3 números. Esa es la quinta ganadora y va a quedar un solo par de pantorrilleras, ¿eh? Uno solo. Con la palabra Villa Sarita hemos sorteado, nos va a quedar solo una palabra. ¿Y cuál será esa que ya palabra? Le habíamos dado. Vaya a revisar nomás usted. 32 minutos. A ver qué pasa. El número 13 va a ingresar en Vilela. Rea. Será por el jugador que estaba en el suelo. Juan Rea, ¿no? El que está caído del otro lado no es Molina. A mí que sí, ¿eh? Sí, es Juan Rea. Lo que no sé quién es el otro. Ah, pues ya está de pie ahora. Claro, ahora lo que se enoja todo Guaraní, porque es cierto. ¿Cuántos? 3, 4 minutos pasaron ya, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa con el cambio, muchachos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Es la cuestión.
Y si el jugador no quiere salir, no sale, está claro, ¿eh? Bueno. Si el jugador no quiere salir... Algo le pasó al utilero, ¿eh? Al que fue a atenderle. A él le pasó algo. Y se agarra la cabeza, que le pueden haber tirado con un proyectil. Sí, porque ahí fue el médico. Acaba de ir el médico. Y lo están atendiendo. Ay, 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 ay. Al utilero. Si es así con un proyectil, muchachos, no aprendemos más, ¿eh? Ahí viene Reckers. Reckers viene caminando para este lado, ¿eh? Se arma un quilombo en un ratito, Jorge. Si es así... Y le está llamando... Reckers le va a llamar a alguien. No aprendemos más, ¿eh? Reckers le hace seña. Si puede ingresar el oficial de la policía. Sí, entonces voló algo, algún proyectil en la cabeza del utilero, ¿no? Porque Ríos lo acompaña. Ríos lo acompaña al utilero. Ahora el utilero entró a atenderle, salió atendido. Ahí se acerca otro oficial de la policía. Las fuerzas más especiales. Reckers pidió un cordón policial de aquel lado, me parece. Esa es la seña que trato de entender, Jorge. No sé si vos llegaste a entender algo. Sí, puede ser que haya pedido protección de aquel lado, pero... ¿Qué querés que te diga? Una tontería si hace eso. Ahora, ¿en qué momento fue? Llama la atención. Bueno. Vuelve Reckers, podemos seguir jugando. Y no sé si va o viene Reckers. ¿Usted qué opina? No. Hace un rato largo está parado en el mismo lugar. Bueno. No sé si va o viene. Ahí lo están atendiendo al utilero acá. Número 13 por el utilero. Ahí le trajeron una silla. Lo acaban de traer una silla. Bueno, y se retira el número 3. Molina nomás. Ahí está. Y a la cancha Juan Rea. Después de todo esto, había una modificación por hacer, ¿no? De buen partido Molina. A la cancha Rea. Mientras es atendido el utilero del conjunto chaqueño. A ver qué pasa. Vuelve el fútbol entonces, dijo Reckers. Jugó Vallejos. Va a decir la pelota. Viene para Adami. Adami le erró el pase y la contra le va a quedar a Cañete, que es rapidísimo. Corta hacia adentro Cañete. No lo pudo parar Adami. Ahora que cuidado del otro lado. Porque Larrazábal está picante. Vino el centro de Larrazábal. Ay, nos entendieron con Ríos, pero la mueve bien encima cuando sale de contra claro. Vilelas, ¿eh? Ríos no entendió que el pase iba a ser más profundo. 36 minutos y medio. Se va el partido. Bochazo largo. Tabaqui que ganaba arriba. Montenegro. Va, se colgó arriba. Desconectado Guaraní, ¿eh? Esa es la palabra. Totalmente sí. No es el Guaraní que conocemos. Claro. Lo que venía jugando este torneo. Exactamente. Le costó muchísimo la tarde de hoy. Navarro. Saca Navarro. Picó la pelota y fue para Ríos. Ríos que se frena. Sacó para Cañete. Se viene Vilelas otra vez. Cañete, tiró un caño Cañete. Está en la suya Cañete. Entró muy bien Cañete. Fernández. Jugó hacia afuera para Montenegro. Fernández, Montenegro. Remoti. Corta el lateral. Remoti, autor del gol. Ramírez Remoti. Bueno, un gol que fue un descontrol. La pelota le termina llevando puesto. Un nuevo error de la defensa. Sí. Tiro libre para Guaraní, que intentará salir desde el fondo. Ni uno de los dos tiene más modificaciones, ¿no, Jorge? Sale jugando desde el fondo Galván. Báez hace el firulete y pasa para un lado y para el otro. Va el Patito. Báez va a llegar hasta la línea del fondo. Va a tener que tirar el centro. Tiró nomás. La pelota
Ah, no se desvió, pensé que se desvió. Le entró feo entonces, ¿eh? Porque saldrá del fondo el arquero. No vamos a decir que no hizo méritos para ir ganando el equipo de Vilela, porque sería faltar la verdad. Pero que el gol se lo regaló Guaraní Sí. en una de las tantas veces que se equivocó. Bochazo largo, Vallejo que rechazaba, Báez y no se encuentra con Dávalos y va a ir Galeano a ver si muerde. Ay, casi Galeano, pero es esto Guaraní, ¿eh? A una pelota que pueda morder Galeano, algo de eso, porque si no está complicado. E indudablemente le falta uno de sus jugadores más importantes, que es Mauro Gómez. Lateral para Vilela. Mauro... Ahora Recker se lo para mano a mano a Machado. Increíble, ¿eh? Ah, pero ahí picó, ¿vio? Sí. Ahora, claramente estamos hablando de que si el jugador hace lo mismo se lleva una amarilla, por lo menos. Sí, sí, no tenga ninguna duda, ¿eh? Dávalos, lo tocaban, bueno, ahora dice que no Reckers. Vallejos, va Guaraní, a puro envión. Saca la pelota Tabaqui. Por acá, Larrazábal, bochazo largo. La mató en el pecho Galván y la perdió Galván, ¿eh? No pudo controlar. Y Galván ahí la paró. Maciel, Ríos. Le redoblan la marca a Ríos, que hizo un terrible segundo tiempo el 7, ¿eh? Muy buen segundo tiempo del 7. Ríos, Montenegro, tiró un caño Ríos y pasó. Está en el patio de la casa de él, Ríos, ¿eh? Fernández, Montenegro. Aguanta los tiempos todo, Vilela. Haciendo un buen partido. Falló Vallejos. Adami que va a llegar. Ríos lo puso habilitado y está Larrazábal. Puede ser el segundo. Larrazábal, el palo. Palo le dijo que no y después pegó en Edu Flores y se fue al córner. Señores, se acaba de salvar Guaraní. Quinto regalo concreto de la defensa de Guaraní. Es el quinto del partido con un grandes milagro. posibilidades. Un milagro. Ahora le deja con vida a Guaraní. Será córner. Ahora se tira Cañete de una manera. Nadie le hizo nada. Nadie le hizo. Ahora lo de Cañete. Bueno, esto Recker lo tiene que adicionar sí o sí. Sí o sí lo tiene que adicionar. Sí, va a adicionar todo. Entiendo que va a adicionar 41 todo. minutos tenemos que sumar una todo. botella de plástico. No, pero no fue esa botella, o sea, Sí, de acá yo estoy viendo. Que le dio en línea. Claro, pero esa no le cayó, esa botella estaba al lado del cartel del otro lado. Lo de Cañete es una actuación buena, ¿eh? De acá lo tenemos, realmente estamos bastante tapados por el alambrado. Bueno. Yo no puedo decir que hubo o que no hubo. Yo creo más firmemente que no hubo. Ahora otra vez el mismo Agdin, ahí va Recker con el oficial de la policía, todo. Lo único que vamos a avisar es que después del partido va a estar subido a nuestro canal todo el partido. Mirá lo que dice, Recker le hace seña a Duto. Una más de esta y suspendo todo. ¿Viste la seña? Sí. A Duto le dice, una más de esta y suspendo todo. Bueno, suscríbanse. Es lo único que se puede decir. Suscríbanse, exactamente. Suscríbanse. Para poder llevarse las pantorrilleras. Yo lo que haría, en un caso extremo, en este caso, hago entrar a la ambulancia, me lo llevo al jugador, suspendo el partido, por supuesto. Me lo llevo al jugador al hospital, lo hago revisar neurológicamente y cuando tengo la certeza de que no tiene nada, ahí voy al informe al Consejo Federal. Resultado, puntos a Vilela. Sí. Te digo porque ya yo creo que sería el protocolo ideal ahora una vez que... Es que ya una vez en cancha de Douglas J de Pergamino con Alvarado en Mar del Plata, hicimos eso con Furchi. Y le dieron el partido perdido a los dos, está claro. Bueno. Pero estas cosas... A todo esto, otra vez, más de 3 minutos ya parado. Y tiene que dar entre 8 y 10 minutos. Bueno, Jorge, te comento, mientras tenemos
Suscríbanse, fue la última palabra clave. El que haya dejado más rápido sus 3 últimos números de DNI se va a llevar el último par de pantorrilleras G3. Lo mismo que está usando la franja hoy en esta ida del torneo, de la final del torneo regional federal amateur en la zona litoral norte. El ganador de acá va contra Benuro Juventud Unida de Gualeguaychú. Exactamente. Partidos durísimos. Viene el centro de Cañete, volvemos al fútbol, pasó todo el área, sacan como puede Guaraní, Machado. La revolea, le quedó a Agus Báez. Agus Báez a pelearla. Galeano que chocaba. Juega Machado. 43 minutos. Machado. Para salir. Adami. Vallejos. Para adelante, muchachos. Hay que ir para adelante. Galván. Saca Galván. Baez, no podía. A pelearla. Duarte. Duarte. Se anima la individual Duarte. Girala del otro lado Duarte. Girala del otro lado Duarte. Abrió para Vallejos. Vallejo levanta el centro, fueron todos arriba, el arquero Ledesma se queda con la pelota. A vivir, por cierto, 44 minutos y medio. Ahí está dando ¿Qué partido se está llevando Vilela, Jorge? Y merecido. Falta todavía, pero hizo muy bien las cosas. Juega rápido, se quedaron cortos. No se entiende. Hubo chazo largo para Cañete, no, fue un... Guaraní no estaba bien, pero el gol fue una piña. El gol fue una piña. Complicado. 5 minutos de cuenta. Yo lo vi a Reque levantar la mano allá. En el medio. ¿Cuánto más? 5. Y es corto, ¿eh? Es muy corto. Para mí tendría que haber Montenegro. Jugó rápido para Cañete. Cañete para Montenegro. Le volvió a quedar ahí a Montenegro. Le pegó entre 1000 piernas. Salió el rebote otra vez. Sale la contra para Guaraní, a ver qué pasa en esta. Navarro, que estaba cortando. Vuelve el bochazo largo, están todos, no sabe. Bueno, vuelve. Báez, Vallejos. Saca Vallejos para Dávalos, a pelearla Dávalos. Tabaqui devuelve. Báez. Corta hacia adentro. Juega Vallejos. Hay que abrir la cancha. Hay que abrir la cancha. Báez, Vallejos. Hacia adentro, corta. ¿Cómo sale? Larrazábal, Cañete. Larrazábal y a correr. 3 contra 3, Ojo con esto. Larrazábal cruzó toda para Ríos. Ríos está habilitado. Ah, no estaba en offside, sí. Era claro. Era un claro offside. Saldrá Edu Flores. 46 minutos. Pasó uno de los 5 que adicionó el juez. La bajaba Remoti. La pelea Maciel. Remoti. Cañete. Cañete en un firulete y no podía pasar. Remoti otra vez. Saca la pelota. No, se la dejó para su arquero. Por allá Vallejo. Saca Edu Flores. Al Chelo Dávalos. Dejó que pique. Tabaqui. Y se pierde en el fondo. Saldrá Ledesma. A ver qué pasa. Ledesma, 47, Jorge. Se esfuma. Es que como viene jugando la franja, es muy difícil que pueda llegar al empate. Principalmente porque está muy bien parado también en el fondo. No, pasa que el gol lo hizo crecer al visitante. Por supuesto que lo hace crecer. Bueno, lateral para Defensores. Y le va a hacer nombre, le va a sonar a su nombre en la vuelta, Defensores, mamá. Adami. Báez. Y la pelota. Lo busca Galeano, a ver qué pasa. Galeano, será la salvación. Corta para adentro Galeano. Ay, le leyó muy bien William Fernández, como todo el partido. Excelente partido de William Fernández. Cañete contra Machado. Machado, Cañete le pegó. Arriba, fuerte y feo. Saldrá Edu Flores. 48 minutos. Tendrá que trabajarlo mucho a la vuelta. Duto Luchans. Habrá que trabajarlo mucho. Si se logra la vuelta de Mauro Gómez, el partido va a cambiar radicalmente. Sí. Lo sintió Guaraní, a la ausencia de su goleador y emblema dentro del campo de juego.
para salir Vallejos. Por acá Santi Duarte. Duarte. Machado. Que termina en el área Machado. Vino el centro de Machado. El segundo palo. Baez no podía. Y la tiró Maciel en el córner. Córner número 9. 9. Bueno. A ver qué pasa. Se va al partido. Es ahora, Guaraní. Tiene que ser ahora. Levanta la mano Baez. Van todos arriba. Vino el centro como podía. Sacaba Tabaqui. Lateral para Guaraní. Vallejos para hacerlo. 49 minutos. Entramos a jugar el último minuto de la tarde. La revolea como puede. La tiene Ríos. Y lo va a poner a correr a Larrazábal. Que va a llegar. Llegó Larrazábal y pasó Larrazábal. Entró bien Larrazábal también, Montenegro. Ojo con Montenegro, que si corta para adentro se puede ir. Machado, bien Machado. Bien Machado, porque si no era una de estas son, Baez. Baez, anima el mano a mano. Va Baez. Le tiró Remoti. Machado. Machado, el segundo palo. Vino para el Chelo Dávalo, lo bajó. Y después Navarro la tiró en el córner. No quería Milonga y esta sí, No quieren problema. Y esta es la última. Córner número 10 para la franja. 49, 42, 49, 43. Se va al partido. Es lo último. Tendrá que buscar empatarlo. Levanta las dos manos Vallejos. Vino el centro, la orden de Recker. Fueron todos arriba. Ledesma se queda con la pelota. Y encima se tira. 50 minutos, Jorge. Sacará. Uno más. Uno más. Sí, uno más. Devuelve Vallejos. Sí, me parece que se había quedado corto en los 5, así que está bien. Bueno, no, dice que no. Parecía que era uno más, Cuando Fernando Recker se lleva el silbato a la boca, se ha terminado la ida de esta final del torneo regional federal amateur en la zona litoral norte, con gol de Lautaro Ramírez Remoti. Defensores de Vilela le ha ganado 1-0 Guaraní aquí en Villa Sarita. La vuelta serán 7 días en la provincia de Chaco. Guaraní tendrá que pelear contra un 0-1. En una cancha muy difícil. En una cancha también. difícil. Aparte está en un estado bastante picado, digamos. Sí, es otro fútbol, No es un campo de juego parejo. Sí, es Pero otro la fútbol. realidad es que hoy aquí, en el estadio de Guaraní, el visitante vino a hacer los deberes y vaya si los hizo. Los cumplió de rajatabla, pero tuvo la ayuda y la grandiosa ayuda de los fallos garrafales que tuvo Guaraní en la defensa. Se equivocó en 5 oportunidades y en la quinta fue la vencida. En esa que Edu no pudo retener tampoco, aprovechó el número 5 de Vilela y despacito, mansito, la mandó al fondo del arco. Un 1-0 que podría haber sido mucho más amplio. Creo que Guaraní, a pesar de haber perdido hoy, en la tarde de hoy, y con la desconcentración que tuvo el equipo, salió beneficioso. Y tendrá que escribir su nombre una vez más en la historia y buscar una hazaña, ¿no? La famosa épica. Claro, porque los partidos son partidos. Hay que jugarlos. O sea, hay que jugarlos. Hoy le tocó... Ojo, tiene 7 días el tándem Duto Luchán para preparar el partido. Será muy, pero muy importante la vuelta de Mauro Gómez. Será muy, pero muy importante. Lo digo desde ya, es muy importante. Sí, no. Pero también será fundamental de que corrijan los errores que hoy cometieron y que permitieron que, más allá del dominio territorial que tuvo durante todo el partido Deportivo Vilela, si no hubiera sido por el error o los errores de Guaraní, hoy el partido hubiera terminado en 0. Injustamente hubiera terminado en 0. Sí, es cierto. Demasiados errores cometió. No solamente en la mitad de la cancha, sino también en la defensa. Regaló muchos espacios, regaló muchas pelotas. Y los otros aprovecharon cuando pudieron, erraron. Pero en la última, aunque sea de carambola, la embocaron. Es cierto. 1-0 merecido, se van a Chaco muy felices. La preocupación de la dupla Duto Luchán
de ver cómo mejoran esto y remontan este resultado. Bien, el ganador de la última media, Juanpi Jiménez, DNI 228. Ese es el último ganador de las 6. Ese es el último ganador de las 6 que sorteamos. Bien. Tenemos muchos ganadores. Se comuniquen con el Instagram de Deporte Misiones, @ Deporte Misiones. Ahí está todo. Está todo para... Ya está todo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ya está todo verificado. Ordenado y correcto. Que sí, que están suscriptos. Todo el laburo del gran Nico Gómez, que le mandamos un saludo enorme. Que está haciendo de la dirección general y estuvo atento a que estén suscriptos, a que estén todo en orden. Así que bueno, hemos sorteado 6 pares de pantorrilleras G3. Un poquito de una ayuda, ¿no? Sí. Bien. Ha sido una excelente transmisión en un rato. A veces alguien quiere tener un recuerdo de la franja y le hemos dado la posibilidad de poder tenerlo, aunque sea un par de pantorrilleras que realmente pueden usarlo, no pueden usarla, pueden guardar de recuerdo, pero siempre es bienvenida. Bien. Jorge, será hasta la próxima. En un rato va a estar subido el video del partido entero de esta ida. Realmente ha sido un placer volver a trabajar junto con vos, con este nuevo equipo que tenemos. Cómo se va sumando profesionalmente la gente a Deportes Misiones TV. Es una alegría. Yo estuve muchos meses por problemas particulares muy fuertes y estamos retomando de a poquitito, pero estamos. Quizás vayamos a Resistencia. Ojalá puedan, ojalá puedan. A Vilela, ¿no? Sí, a Vilelas. Digamos, yo estoy a mitad de camino, o sea que estamos ahí. Bien. Bueno, un gran abrazo y gracias por estar siempre prendido a Deportes Misiones TV. Así es, en la labor técnica hoy el gran Facundo García, también desde su casa Nico Gómez con la dirección general. Franco Moraes en la cámara, que enseguida tomó todos los momentos y que enseguida vamos a estar publicando en el canal de Deportes Misiones, así que gracias por acompañarnos. Todavía le queda un tiro a Guaraní. Ese es el concepto que quiero tener. Todavía Guaraní está vivo. Claro. Esto pudo haber sido peor. Lo bueno de esto, malo, es que fue solamente 1-0. Sí. Y que el 1-0 es remontable muy fácilmente, si se quiere. Porque de última, después queda la definición de los tiros del punto del penal. Pero el 1-0 es remontable sin ningún tipo de problema. Recordemos que fue a Corrientes y al encumbrado Mandillú lo ganó 1-0 ya de visitante. Sí. O sea, jugando bien. Jugando muy bien. Acá le volvió a ganar 2-0. No es que Guaraní no tenga equipo para poder dar vuelta a este resultado. Hoy el equipo de Guaraní no funcionó mucho mejor Vilela y por eso es el resultado. Así es. Será hasta que nos vuelva a encontrar el fútbol por la pantalla de Deportes Misiones.